Bienvenidos a un programa más de Salud para Todos Radio Online, transmitiendo desde nuestra nueva sede, el Colegio de Ginecólogos y Obstetras, Profesor Dr. Alfonso Álvarez Bravo, del Hospital Español de México. Este es un programa sin fines de lucro, cuya misión es promover la educación continua entre sus colegiados y asociados. Queda con ustedes el Dr. Jaime Kleiman Podlipsky, presidente del colegio, y el Dr. Roberto Canales Nájera. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos Radio Online desde el Colegio de Ginecólogos y Obstetras, profesor Dr. Alfonso Álvarez Bravo del Hospital Español de México. Te invito a que nos puedas escuchar en todas las plataformas digitales. Escúchanos por Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Spotify. Y te invitamos a que te conectes con nosotros para que nos puedas hacer las preguntas. Y tenemos ahí un gran invitado. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a mis co-conductores y compañeros, el doctor Jaime Kleiman, quien es ginecobstetra y hace su base aquí en el Hospital Español de México. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Al doctor Gabriel Rojas Poceros, quien es ginecobstetra y también hace su base aquí en el Hospital Español de México. Hola, muy buenos días, bienvenidos todos. Y tenemos el gusto de tener al doctor Jorge Alberto Castro Pineda, quien es médico pediatra e infectólogo. Buenos días. Muy buenos días, gracias a todos y gracias por la invitación, Roberto. El doctor Jorge Castro es un médico pediatra e infectólogo egresado de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, con especialidad en pediatría en el Hospital Español, subespecialidad en infectología pediátrica por el Instituto Nacional de Pediatría, miembro de la Sociedad Mexicana de Pediatría, avalada por el Consejo Mexicano de Pediatría, curso PALS, curso de reanimación neonatal, curso avanzado en el apoyo de la lactancia materna, CALMA, consultorio de pediatría clínica, consulta integral del niño sano en todas sus etapas, desde recién nacidos, lactantes, escolares y adolescentes, con especial énfasis en el crecimiento y neurodesarrollo, así como atención integral al paciente con alguna enfermedad. Particular interés en atención durante el parto, parto humanizado, parto en agua o en cesárea humanizada, promoviendo apego inmediato madre e hijo, contacto piel con piel, y asesoría con cuidados del bebé, prolactancia materna, doula, proparto o cesárea humanizada, consultas prenatales, así como crianza respetuosa y lactancia a término. Como infectólogo, da atención y seguimiento a todo tipo de infecciones por virus, bacterias, hongos y o parásitos, ofreciendo detección oportuna, abordaje y tratamiento adecuado, aplicación de vacunas para esquemas nacionales, internacionales o vacunación para viajes. El tema que hoy nos ocupa es COVID en embarazadas y niños y vacunas contra COVID. Es un tema que ha causado mucha importancia y que ya han empezado a llegar preguntas. Yo quisiera que ahorita que empiezan a llegar de muchos tipos de vacunas, pero sobre todo nos han llegado muchas preguntas. ¿La embarazada se debe vacunar contra el COVID? ¿No se debe de vacunar? Hay mucha polémica con esto y quisiera que pues empezáramos con ellos, porque estaban hoy mismo en la mañana estaban diciendo que niños menores de 11 o 12 años no se deben de vacunar contra el COVID. Y bueno, pues la palabra es tuya, Jorge. Muchas gracias, Roberto. Jaime, Gabriel, un gusto, un saludo a todos los radioescuchas y los que nos están viendo. Excelente día. Como bien lo dices, es un tema que ha causado mucha controversia. La realidad es que desgraciadamente ha habido mucha desinformación
¿sí? Que ese es uno de los graves problemas que hemos tenido, yo creo que en general en muchas partes, pero México no ha sido la excepción. Adelante vamos a hablar un poquito más de las vacunas ahorita que se están ya aplicando, pero la realidad es que las mujeres embarazadas sí se pueden aplicar la vacuna, ¿sí? No tienen ningún tipo de contraindicación. O sea, el primer punto, sí se puede aplicar la vacuna a la mujer embarazada. La Es que correcto. sea la que les toque. Exactamente, ahorita en los estudios que hay eso, ¿no? Principalmente está la de Pfizer, que es la que ya se está aplicando aquí en México, ¿no? Y la de Está Astra. la de AstraZeneca, La de ¿sí? AstraZeneca. Está la rusa, ¿sí? La Sputnik. Sputnik 5, exactamente, ¿no? Y seguramente Moderna también, no tardará. ¿Sí? Sí. Y lo que comentabas de los jóvenes, efectivamente, no hay estudios que en 14 años hacia abajo con la vacuna. Por eso es que en este momento, por lo menos en lo que va el siguiente año, no se va a aplicar pues en adolescentes que ya empiezan en esa etapa, pero bueno, de 14 hacia abajo no se está aplicando la vacuna. ¿Mm? Claro. Hay una cosa que bueno, número uno, bienvenido Jorge. Es un programazo, ¿no? Sí. Jorge aquí. La verdad es que Se hacía del rogar, pero... pero por fin dobló la... Pero ya estamos aquí. Qué bueno. En cuanto a las vacunas, bueno, hay la ciencia ha avanzado muchísimo en estos últimos años. Antes, para desarrollar una vacuna, de que empezaban a desarrollarla, que se hacía la vacuna, podían tardar hasta 10 años. Ahorita las vacunas se han desarrollado en un tiempo récord. Y son aprobaciones de emergencia, ¿no? Y prácticamente es de un año. Entonces, hay dos cosas. La primera, todavía no hay estudios en las pacientes embarazadas en la que uno pueda decir, efectivamente no hay ningún efecto indeseable en las pacientes embarazadas. Pero, por otro lado, si sabemos cómo es la ingeniería que nos llevó a esas vacunas, pues podemos presumir que no les va a pasar nada a estas pacientes embarazadas. Si hacemos un poquito de historia, las vacunas han sido desde la época de Pasteur hechas con virus atenuados, o sea, con el bicho, vamos a llamarlo así, amensado, atontado, pero al fin y al cabo le meten el bicho a la persona. En esta situación, en esta pandemia, con esta vacunación, no le están metiendo el virus a la paciente. Y eso es muy importante que quede claro, porque si nosotros estamos pensando que estamos metiéndole el virus atenuado, atontado, amensado, como quieran llamarle, estamos infectando a la paciente. En este caso no se está haciendo así. En este caso, las dos tipos de vacuna, unas están hechas en base de ADN y otras en base de RNA mensajero. Entonces, lo que se está haciendo, se le está dando una partícula del virus para que la paciente o el paciente en general, para que la gente crea anticuerpos contra el bicho completo. Exacto. Entonces, se presume que en las pacientes embarazadas no va a haber ningún efecto indeseable y sí están indicadas. Lo que dices es bien importante. Finalmente, mucho de lo que ahorita sabemos es porque en el último año se ha hecho investigación tras investigación y esto va cambiando. Lo que el año pasado, en marzo, ¿no? Se decía, pues se ha ido modificando un poco a lo largo de todos estos meses. Entonces, es bien cierto, la tecnología ha variado mucho y justamente en dos de estas vacunas, que como bien dices, se está ocupando RNA, ¿sí? Entonces, lo que está haciendo, y esa es tecnología
nueva en el aspecto en que no se habían fabricado vacunas de este tipo. Ya se habían investigado cerca de hace 10 años, eso también que quede claro, porque también de repente es el miedo de las personas a decir, híjole, es que se hicieron al vapor, no me la quiero poner, ¿no? Exacto. Entonces, es importante decir que esto ya se venía investigando, pero hasta ahora que se dieron las condiciones, pues se está haciendo este tipo de vacuna nueva, hablando de estas de RNA, que lo que hacen es exactamente eso, es una partícula, una propiedad de lo que es la información genética, que no es la enfermedad, ¿sí? Como lo dijo Jaime ahorita, entonces no es la enfermedad, y lo que va a hacer es simplemente despertar esa respuesta inmunológica que queremos, y sobre todo en este caso, lo que está haciendo es tratar de despertar contra lo que es la proteína Spike, la famosa proteína que ha ido cambiando, que va variando, que es algo que también se esperaba por ser un virus de este tipo. Recuerden que ya lo conocíamos con el MERS, por ejemplo, en su tiempo cuando salió, ¿no? Y después el SARS-CoV-1, Sí. que es el primo hermano, por así decirlo, ¿no? Entonces, son cosas que se han venido investigando y que han ido cambiando, y favorablemente, pues, nos va a empezar a ir bien con esta vacunación. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a empezar con saludos. Pues muchas gracias, amigos, que ya nos están sintonizando. Estamos revisando el tema COVID, vacunas, el COVID en niños, la vacuna en la embarazada. Por favor, compartan todos este programa. Regístrate en nuestras páginas, dale like, activa esa campanita para que recibas todas las notificaciones. Mira, y por supuesto Gilberto Betancourt, saludos, doctor Canales. Gracias. Dice que está en primera fila. Muchas gracias. Anaíta Cas, también. Alma Rodríguez, saludos para el doctor Jorge Castro, nuestro pediatra. Lo queremos mucho. Mi esposa los manda a saludar. Buenos días, amigos. Como siempre, excelente Gracias, tema. Araceli. Joseph, también saludos al doctor Castro. Joseph, Janet Gil, gracias por la información. Saludos a todos los doctores. Que tengan bonito día. Pues gracias por estarnos sintonizando y aquí seguimos. Adelante, gracias. Aquí yo quisiera hacer una cosa que sí es preocupante. De acuerdo a los patrones de la OMS y de las investigaciones, la cosa es que sí estamos teniendo niños con COVID. Claro. Y eso es lo que a mí me causa mucha preocupación en cuanto a que no se les va a poner a los niños vacuna. Claro, y fíjate que esto también qué bueno que lo mencionas, Roberto. Finalmente me ha tocado ver muchos casos, incluso en el consultorio, que de repente los papás piensan que a los niños no les está dando. Y eso es una información falsa totalmente, Sí, ¿no? ¿no? Afortunadamente, y eso es un hecho, que lo que se ha visto en el transcurso del último año es que están procesando mejor la enfermedad, que eso es algo que se tiene que decir, ¿no? Okay. Finalmente, inmunológicamente, su respuesta innata, pues es mucho mejor que la de ya nosotros, personas más adultas. Entonces, esto ha hecho que cursen con lo que conocemos como un periodo asintomático, y pareciera que no les da, que a lo mejor se queda en una gripa, en una tos, ¿no? Sí. Entonces, sí es importante comentarle a la gente que finalmente hay que tener las mismas condiciones de cuidado en casa. Esto es básico, porque la verdad es que en cuanto a tratar de que no se contagien, no han cambiado. Si se dan cuenta, sigue siendo las mismas, porque es lo que se ha visto que funciona. Sí, el lavado de manos, el uso de cubrebocas, el distanciamiento social, el estar, ¿no? Dirían juntos, pero no revueltos. Entonces, esto hace que cambie un poquito ahí la visión, pero lo que lo comentas es muy cierto. Desgraciadamente hay un porcentaje de niños que sí se pueden llegar a complicar, ¿no? Es donde entra ahí lo que se conoce como el síndrome multisistémico inflamatorio infantil, ¿no? O conocido por siglas en inglés como PIMS. Casi letal, ¿no? Que efectivamente hay de esa población es pequeño, afortunadamente también, Sí. que es entre un 4 a un 5.6% aproximadamente. Se está viendo más en adultos. Ajá. ¿Sí? En adultos es cerca del 20%, pero uno de los problemas es eso, que se está dando uno cuenta que es letal, ¿sí? Creo que esta pandemia ha ayudado en el aspecto en que, por ejemplo, pues los inmunólogos, los infectólogos, que puedan obviamente tener y ver estos casos pues más de cerca, ¿no? Sí, En el sí, caso sí. de este síndrome,
Finalmente, si recordarás, el año pasado fue cerca del 7 de abril, más o menos, cuando empezaron en Reino Unido a haber muchos casos, Sí. en el norte de Italia de repente y en Nueva York, Sí. que fue un brote ahí que de repente empezaron a decir qué pasó, e incluso lo confundían con el síndrome de Kawasaki, ¿no? Ajá, Como ustedes sí. saben, es un síndrome que se presenta mucho en niños, que tiene ciertas Sí, características, sí, sí. aunque este realmente presenta más en menores de 5 años. Lo que se ha visto con el síndrome inflamatorio sistémico es que generalmente es de 5 hacia la adolescencia, ¿no? Y que llega acompañado de mucho problema gastrointestinal, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que tener cuidado. Y otra de las cosas que hay que recordar es que normalmente se puede presentar entre la primera y cuarta semana post-COVID. Ah, no en el mismo momento. No en el mismo momento, que esto es algo también que se ha visto, que ahora es esa parte de que nos da COVID, Sí, es sí, un sí. problema para Y librarla. 2 semanas. Y después viene toda la parte de post-COVID, que es cuando se puede uno incluso hasta hasta poner peor, ¿no? Ok. Entonces, es importante porque hay que tomar en cuenta, la mayoría de estos niños que se llegan a presentar así es porque tuvieron el antecedente de que papás estuvieron positivos en algún momento. Ah, ok. Oye, ¿y hay algunos factores que predispongan a este síndrome inflamatorio multisistémico? Como en el adulto, pues es diabetes, hipertensión, sobrepeso. ¿En los niños hay ciertos factores o es cualquier niño le pudiera dar? O haber estado en contacto con personas. Ese es uno, o sea, que generalmente lo que decíamos, el momento que papá o mamá lo tienen, pues es casi, ¿no? Sí. Fijo que la familia directa lo Ajá. van a tener. Sí. Para efectos epidemiológicos, pues lo ideal sería que todo mundo pues nos tomáramos la prueba, ¿no? Para poder tener Exacto. nuestros números. Desgraciadamente no los tenemos. Para efectos prácticos, la realidad es que no a todos los niños les estamos haciendo una prueba en casa, ¿no? De repente me hablan, oye doctor, yo estoy positivo, mi esposo está positivo, tengo mi bebé de 1 año y el de 5, ¿se las hago? La realidad es que no tiene caso, no nos va a variar en cuanto a dar un tratamiento, porque no hay un tratamiento específico, Sí. y la verdad es que son pruebas invasivas. Entonces asumimos que lo tienen y se manejan como tal. Ah, ¿Me ok. explico? Sí, Pero sí, no sí. se ha visto que exista algún tipo de predominio Ajá, de factor. ¿sí? De factor, de que sean Ok. más en niños, más en niñas. Aquí realmente tiene que ver mucho con que aunque los papás lo hayan tenido previamente y que en ese transcurso de 1 a 4 semanas empiecen Sí. a presentar sobre todo o datos de respuesta inflamatoria, que empiecen con mucho problema respiratorio también, que eso es algo Ajá. que se ha dicho, ¿no? El hecho de que tengamos COVID no es para asustarnos, pero sí para estar pendientes de todos y sobre todo, que siempre lo digo, que estén en contacto con su médico de confianza, ¿no? Ok. Para estar platicando y estarle preguntando todas las dudas. Sí, sí, sí. Exactamente. Fíjate que acabas de decir algo muy interesante. Esta enfermedad, el año pasado teníamos cierta información y este año tenemos una información totalmente diferente, ¿no? Ya cuando teníamos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Entonces, correcto. Sí, sí, sí. y yo recuerdo cuando empezábamos el año pasado a hablar de COVID y embarazo, pues nunca nos imaginamos que hoy en día, hoy por hoy, COVID y embarazo ocupan la primera causa de muerte en nuestro país, en muerte embarazadas. Ajá, muerte materna, sí. Muerte materna. O sea, por arriba de las preeclampsia hemorragias, y de la preeclampsia. Eso es algo barbaridad. muy, muy, muy significativo, muy importante, ¿no? Sí. Y bueno, pues sabemos que, y hasta hace poco seguíamos sabiendo que no había una transmisión directa de la mamá hacia el bebé, o sea que la paciente embarazada con COVID no le transmitía el COVID al bebé y se han hecho estudios si hay en líquido amniótico y se ha visto que no. Pero, por ejemplo, en cesárea sí se ha visto que sí hay Presencia, ¿no? presencia de COVID en otro tipo de líquidos intracorporales que pudieran en un momento dado contaminar al bebé. No sé si te haya tocado algún caso de esos. No me ha tocado afortunadamente, pero lo que dices es muy cierto. Esto es algo que cambió recientemente, que incluso todavía hay estudios para ver si por parte del cordón umbilical, ¿no? Claro, Se sí, está sí. pasando.
que es lo que decimos, finalmente en el momento que una mami tiene COVID, pues tiene que tener ese contacto directamente con su ginecólogo, con su obstetra, para ver que todo vaya bien. Porque evidentemente lo que se ha visto ahorita es que sí está aumentando gente que tiene predisposición a una diabetes gestacional, por ejemplo, pues sí lo puede empeorar, ¿no? Una preeclampsia la puede empeorar. Entonces, por eso es que es necesario llevar ese control, ¿no? Claro, fíjate que la OMS dicta que la paciente con COVID sí puede lactar a su bebé independientemente de que el bebé sea COVID negativo. Y bueno, pues lo hace con lavado de manos, con cubrebocas. Se sabe también que el virus no pasa a través de la leche. Yo personalmente y particularmente, o sea, yo no comulgo mucho con esta práctica. Obviamente, si la paciente está en buenas condiciones para lactar, yo prefiero que se retire la leche y obviamente guardar cierta distancia con el bebé. No sé qué opinión tienes, porque la OMS dice muy claramente que sí se puede, sí le puede lactar, sí le puede dar, pero pues yo siento que si 15 días no lactamos a nuestro bebé y le damos la leche materna, sacándose la leche la mamá, no nos va a pasar nada y no le va a afectar a nuestro bebé. Mira, como bien dices, cada caso es individual, obviamente se tiene que ir valorando. Yo en lo personal, la verdad es que sí he tenido varias pacientes que son positivas, que eso sí, a la hora de nacer, se enteran a lo mejor a los 10, 15 días, ¿no? Y continuamos con la lactancia. La realidad es que esto lleva dos cosas muy importantes. Una, el hecho de no suspender la lactancia es vital, porque siempre les decimos, ya le pasaste la enfermedad, pues ahora vas a pasarle la medicina, ¿no? El seguir dando leche materna es importante, porque ahí van a venir los anticuerpos, que eso es algo que necesita el bebé para, pues, que no se vaya a enfermar y que siga con las defensas. La otra parte que hemos visto que ayuda mucho, sobre todo, es la parte emocional. Hay que recordar que mamás están en un periodo que si acaba de nacer su bebé, pues es un vaivén de hormonas y todo, y entre el miedo y la alegría y la preocupación, pues es totalmente común que se sientan así. Entonces lo que sí hemos visto es que mientras más apego hay con el bebé, y como bien dices, Jaime, hay que tomar las medidas, ¿no? Un buen lavado de manos, te puedes poner un cubre más pequeño y eso, pero si mamá los tiene más tiempo pegados, mamá está más relajada, está más tranquila. Sí, y eso sí. ayuda muchísimo, y se ha visto que sí despunta en cuanto a que pues la familia se mantenga bien. Algo que hemos visto ahorita mucho es que de repente me llegan, oiga, doctor, es que salí positivo, mi bebé tiene 6 meses, estoy lactando, pero me suspendieron la lactancia y aparte me mandaron, ya saben, ahorita hay muchas recetas tal cual, de recetas de cocina, decimos, en donde están mandando infinidad de medicamentos, ¿no? Sí, Kilométricas. sí. Entonces, eso también se tiene que platicar, pues, con el médico de confianza, para ver qué medicamentos sí se están utilizando y cuáles no son necesarios. Desgraciadamente, eso se hace en todas partes. Una vez que hay enfermo y que empiezan a salir ciertos manejos, pues los mandan de cajón sin siquiera darle la oportunidad de dar una revisión adecuada a la paciente, ¿no? Y lo que decíamos, separan a los hijos. Esto causa mucha ansiedad, que ese es otro punto importante que al ratito vamos a comentar. La manera de poder contener a los niños hoy en día, pues Claro. estamos teniendo muchos problemas en cuanto a la parte de irritabilidad y de cómo se manejan en casa. La Y- afectividad, ¿no? Exactamente. Es bien importante reconocer que del año a los 5 años la parte de sociabilización en los niños, ¿no? Es sumamente necesaria para que sigan en su neurodesarrollo. Y ahorita, pues todo este año se ha habido afectado. Entonces, si uno que de repente tiene que salir a trabajar le pesa y lo entiende, imagínate ellos que de repente ya no están yendo a la escuela, ya no salen de la casa, nada más se asoman por la ventana o salen al jardín. Entonces, todo eso trae un problema grande en general. Entonces, el tratar de no separar a la familia, ¿sí? Si todos están bien, evidentemente, pues ha ayudado a disminuir mucho la ansiedad y los problemas con eso. Sí, me comentaban una división de neurociencias de una firma muy conocida que sus ventas aumentaron el 250%.
de ansiolíticos, de antidepresivos, porque realmente los problemas de depresión, de venta de ansiolíticos, de inductores de sueño, de todo esto, de antidepresivos, ha crecido tremendamente, ¿no? Sí. Porque lo hablábamos en el programa pasado, en el Sí. estrés postraumático. La Ujú. gente está en el encierro, en el encierro domiciliario con problemas de ansiedad Claro. en crecimiento tremendo. Entonces se ven en procesos de estrés en aumento. Y los niños han aumentado el comportamiento de las redes sociales, de los juegos de video, y justamente me decía Alex Gasca, que en un tiempo también nos producía en Radio Fórmula, que hace un año, hoy, Sí. cumplía su niña de 9 años, Ajá. un año de que, o 2 años de que Ujú. convulsionó por estar jugando juegos de video Videojuegos, en sí. exceso. Y Sí, a mí ya sí, me sí. han tocado varios niños que me han llevado, que han convulsionado por el excedente del uso de juegos de video. Ujú. Imagínate qué tan grande es el problema ahora que realmente se pasan más tiempo en las pantallas. Ya sabemos que no son recomendables, pero eso también es algo que la pandemia nos ha llevado a irnos ajustando, ¿no? Ujú, ujú. En medida de lo posible, porque de repente si tengo mi niño de 4 años que tiene que tomar sus clases en línea, pues tiene que ser una computadora, una tableta, cualquier cosa de estas. Entonces, pues va a estar pegado a la pantalla. Y si en la tarde de repente me dice, oye, es que quiero ver un programa, una caricatura, pues tampoco me puedo negar, ¿no? Entonces, tiene que ser esa parte de estirar y aflojar, porque el problema es que hemos visto muchos problemas conductuales en los niños, ¿no? Hablando desde el año, ¿no? Hasta los 11, 12. ¿Por qué? Precisamente por esa parte que comentas, Roberto. O sea, hay un problema que muchas veces la recomendación aquí siempre es que papás hablen con los hijos. Obviamente depende mucho la edad y cómo se los van a explicar, pero tiene uno que validar sus emociones. Eso es muy importante y es algo que muchas veces nosotros médicamente no lo manejamos. Pero validar las emociones, porque el niño puede estar enojado, puede estar triste, puede estar frustrado, ¿no? Y son cosas que no entiende y desgraciadamente a veces piensan que el problema son ellos directamente. Entonces de repente tenemos ese niño que empieza a ser muy cohibido o empieza a ser mucho más rebelde o más contestón y él piensa que el problema es él cuando no se les ha explicado que pues existe una pandemia, que hay un bicho, ¿no? Entonces tenemos que tomar ese tipo de cuestiones en tema familiar para poderlos platicar y expresarles para que tratar de disminuir esta parte. Y es que el problema es que ahora ves niños cada vez más pequeños, ya con sus teléfonos, Ujú. o sea, niños de 2, 3 años, que ya andan cargando su teléfono. Mejor que el tuyo, ¿no? Sí. No, yo lo veo con mis nietas, o sea, Ajá. mis nietas tienen 2 años y cacho, y te saben perfectamente bien manejar esto, y ven fotografías y las pasan, y con su dedito le hacen así, luego le pican. Ajá. Impresionante. Como que ya nacieron con el chip, ¿no? Sí, Claro. sí. Bueno, vamos a mandar más saludos de nuestros cibernautas que ya están con nosotros. Yamile Cruz, saludos al doctor Canales. Jan Núñez, que está por aquí atrás en el estudio con el bebé. Que Saludos. forma parte de la producción también. Exacto, David Ávila Velázquez, le mando saludos al doctor Canales y a todos en la mesa. Aide Arreola, buenos días a todos, esperando se encuentren bien, les mando un enorme abrazo, como siempre, temas muy interesantes. Gracias, Aide. David Ávila, ya lo habíamos mencionado. Rafael Zabaleta, saludos desde Veracruz. Ignacio García Roth, saludos y buenos días. Jorge Manzano Báez, buen día y saludos a todos. Ok, pues entonces qué bueno que están aquí con nosotros. Maru Ramírez. ¿Está saludando? ¿O Sí. qué tiene? Buenos días a Un todos. saludo, Maru. Maru, ya te esperamos aquí, Maru. Deseando que Que ya te regreses recuperes pronto al y programa. todo. Teresa de Jesús Canales Canales. también. Mi hermana. Tamara o Jacobo, déjenlo grabado, por favor. Estos programas se quedan grabados, afortunadamente, en la página de Facebook, se quedan grabados en la página de YouTube
Y por supuesto, los podcasts en Instagram, YouTube y Twitter. Así que no te preocupes, Tamara. Claro que sí, así lo haremos. ¿Ok? Muy bien. Y en Spotify. En Spotify también. Perfecto. Claro que Fíjate sí. que hablando de vacunas, ahorita todavía no se está vacunando a ese tipo de población. Entonces no tienen que preocuparse mucho. Pero lo que sí, y es una recomendación, es que si pueden vacunarse contra influenza, se vacunen contra influenza, porque por dos cosas, ¿no? Una, pueden coexistir influenza y COVID. Totalmente. Y esto es Y la influenza se acaba hasta marzo, ¿no? O sea, Marzo, abril, más o marzo, menos. abril. Exactamente. Ahorita estamos en época de hecho ya salieron las vacunas, la tetravalente. Costó un poquito de trabajo a principio de año conseguir vacunas, pero ahorita ya está, ya hay bastante. ya hay mucho más, ya tenemos mucho más vacunas en el consultorio. Y una cosa que también es importante, aparte de la coexistencia Dice- de influenza y embarazo, de influenza y COVID, es que si aún una paciente tiene un cuadro neumónico, un cuadro, pues, ¿cómo saber en un momento dado si es COVID o es influenza? Si están protegidas contra la influenza, pues entonces ya le echamos la carne al asador para manejar el COVID, no sé si estés de acuerdo. Y no nada más en pacientes embarazadas. O sea, la paciente embarazada es una paciente que debe de vacunarse contra influenza. Totalmente, lo que dices es muy cierto. Simplemente porque si de repente empezamos con problemas respiratorios, ¿sí? Así es. Vamos a llegar que lo más probable es que nos metan a una área COVID, en lo que se descubre o en lo que nos hacen análisis, o en los que, hablando de los pacientes ¿no? que lleguen a un hospital, ¿me explico? Entonces es muy importante la vacunación de ambas, pero en estos casos la que tenemos a la mano y que es más fácil conseguir, pues es influenza. Entonces recomienda que toda la familia esté vacunada precisamente por eso, ¿no? Hacemos esa inmunización de rebaño, mientras más personas de la familia estén vacunadas, pues es mucho mejor. Y por supuesto tratamos de no enfermarnos y no tener que llegar a un hospital, porque a lo mejor no llego por COVID, pero llego por una neumonía, que justamente va a ser más fácil que con mis defensas bajas y hospitalizado pueda aparte añadirse un COVID. Así es. Así es. Dice Sánchez Vera que si a él no lo vamos a saludar. Claro que sí, Enrique Sánchez Vera. ¿Ya tendrá su Saludos. vacuna, Sánchez Vera, o no? ¿Ya estás formado, Sánchez Vera? ¿Quién sabe, va? Dijeron que a las personas de 70 primero, entonces ya debe haber pasado. Pero todavía no llegan a Guanajuato, están él allá Ajá. en León. Sí. No es que lleguen a tu estado. Ajá. Ok. Algo aquí que creo que es importante, retomando, sobre todo para los que se acaban de conectar, es una vez que es algo que lo que más ha causado duda, ¿algún familiar, papá o mamá, están positivos para COVID en familia? Uno, hay que estar en contacto directo con nuestro médico de confianza, ¿sí? Sea nuestro internista, nuestro médico familiar, nuestro médico general, nuestro neumólogo, quien sea, pero estar en esa plática constante por cualquier duda que exista, ¿no? Que eso es bueno. Y obviamente lo que decíamos, una vez que esté alguno de los familiares positivos, pues hay que asumir que todos van a estar positivos. Recuerden que esto también tiene que ver con la parte del contagio, que ya se ha hablado mucho en los últimos años y eso, pero finalmente eso está pasando a veces, ¿no? Antes, lo que decíamos al principio del programa, han ido cambiando un poquito. Antes hacíamos las pruebas, por ejemplo, a cada rato, ¿no? Ahora es algo que también ha ido cambiando. Se hace una, si sales positivo está bien, y ya la realidad es que después de los 14 días, pues ya nos está pidiendo una segunda. Hay trabajos, hay lugares en los que sí, digo, cada quien, eso es independiente, pero hablando de alguien que esté en familia, pues no es necesario. ¿Qué se está viendo? Que a veces quedan fragmentos, ¿no? De ese virus, y de repente, oye, llevo 20 días y volví a salir positivo, ¿sí? Y lo que se ha visto, y lo que ya tenemos información reciente, pues es de que después de los 16 días, pues ya no está infectando ese virus, ¿no? Entonces, en general, pues no tenemos problema, aunque pudiera salir positivo todavía. Ahora, una pregunta. Dicen que a las personas que ya les dio COVID, que ya nada más se les pone una dosis.
Aquí Sí dicen eso. es lo que se está mencionando y eso yo hasta ahorita no he leído algo que diga directamente que no, siguen siendo en la mayoría son las 2 dosis. Esa era la pregunta. Lo único que sí bueno, de lo que leí, lo último eso es que si me dio COVID y eso, tengo que esperar por lo menos 14 días para poner la primera aplicación y ya después, dependiendo de la vacuna que sea, hay una que es a los 21 días, ahorita que es hasta las 4 semanas justamente, para poderse aplicar, pero la recomendación siguen siendo las 2 vacunas. Hola, muy buen día a todos. El doctor Fernando Castillo. Un gusto. El Y un doctor placer. Jorge Castro. Muchas gracias. Mucho por la gusto, invitación. doctor Jorge. Un placer. Ahorita esa pregunta estuvo espectacular. Si se puede poner, ¿sí? Normalmente, ahorita la que se está poniendo la Pfizer. Y la de supuestamente, Astra. Astra. Ah, Entonces, a los ajá, 0 me días tocó sería la la de Astra, aplicación. Me tocó la de Astra. Y a los 21 días. Considerando la situación, lo que se espera que se incrementen los anticuerpos hacia los 21 días, ya vamos a encontrar elevaciones de anticuerpos. Y de antemano, aquellas personas que y sobre todo ya les dio COVID, o que ya fueron vacunados con la primera reserva, de antemano se presupone, según los estudios, de ese 95% de eficacia, que ya están protegidos y que en términos generales no requerirían, hasta no demostrar lo contrario, una segunda aplicación, pero no exime de que necesariamente pueda tener la segunda aplicación. Claro. Pero se yo te voy a decir que una están cosa, protegidos. si yo estuviera en ese caso, yo sí me pondría la Exacto. siguiente dosis. Yo. Como pues, sí, lo que debe de ser. Así es. Bueno, les voy a mandar los teléfonos para que manden sus preguntas. Es el 5512 42 35 75. Repito, 5512 42 35 75 para que por favor nos hagan mandar sus preguntas. Tenemos algunas preguntas muy importantes y muy interesantes. Carla nos pregunta que si puede contagiar a mi hijo por medio de la leche materna. Ya dijimos que no. Doctores, en un niño, ¿cómo saber detectar síntomas si llega a tener COVID? Saludos, Sara. Hola Sara, muy buen día. Es lo que decíamos justamente de mantener una comunicación con tu médico, en este caso con tu pediatra, ¿no? Porque es tu niño, para ver. Desgraciadamente, los síntomas pueden ser pues, muy parecidos, que ese es uno de los graves problemas que hemos tenido. Hay niños que pueden cursar, y lo decíamos al principio del programa, que, lo que se conoce como asintomáticos, es decir, que no pasan a lo mejor de un día de tos, un día de gripa, un poquito de rinorrea, de ese moquito, ¿no? Transparente y alino, Sí. y nada más, ¿no? Entonces de repente pudo haber cursado con eso y ni siquiera lo sabemos, ¿no? Si de repente tu niño empieza pues con congestión, con mucho moco, mucho malestar, dolor de cabeza, fiebre que no cede, pues es importante estar en contacto con tu pediatra justamente para poder darle una revisión adecuada, que eso obviamente siempre es importante, y ya de ahí partir para ver, ¿no? Cómo están los papás, si hay alguien más que tenga, si han tenido, o sea, hay que hacer un adecuado interrogatorio, pues para ver si hay algún factor por ahí, ¿no? O algo ahí extra que de repente haya. Que es lo mismo que decíamos con el síndrome multisistémico. Desgraciadamente, pues la primer parte, ese porcentaje de los que no se complican tan feo, cursan simplemente con tos, moco, fiebre, ¿no? Y malestar general. Que eso pues nos lo da cualquier tipo de gripa, cualquier tipo de... Entonces, por eso es bueno, Sara, que estén pendientes. Y lo que siempre les decimos, cuando empieza con datos de dificultad respiratoria, ojo, eso es importante, ¿sí? Está desaturando, ahorita todo el mundo ya tenemos en casa los pulsoxímetros para ver de repente si hay saturación que sea menor de 90. Pero ¿Sirve para los niños? ¿Los de adulto? Los de adulto no son tan buenos, hay unos que son pediátricos, que son más pequeñitos y el sensor viene más ancho, ¿no? Porque aquí hay que recordarlo también. Claro. Depende mucho cómo se tome y cuándo se tome. Si los niños de repente, ellos sudan mucho más, entonces de repente no nos marca bien. Hay gente que de repente lo pone y te marca 80 y se asusta, ¿no? Hay que dejarlo. Y te baja más cuando ves de 80. ¿No? Sí, que no les ha pasado. Esa taquicardia. Entonces,
Por supuesto que hay que checarlo. De repente ellos sudan mucho o se meten mucho las manos a la boca. Entonces, si la mano está húmeda, si me las acabo de lavar, todo eso puede haber una variabilidad en cómo se toma la muestra. Pero si a eso agregamos y de repente, pues lo vemos que está con retracción, que le cuesta trabajo, pues es momento de platicar con esos nuestro médico. casos, ¿cómo le llamarías? Llegan a tener problemas neumónicos no complicados, aquellos que empiezan a tener problemas, dificultad respiratoria, no complicados le llamarías o un tanto complicados en pues digo, en ese momento, ¿sí? Yo creo que hay una gama, ¿no? Es una gama amplia, exactamente. Por eso digo que en ese momento es el momento para acudir con nuestro médico y que lo revise. ¿Por qué? Porque puede ser algo que no pase a mayores y lo controle en ese momento. Una temperatura que no cede por mayor de cuántos días a pesar de que la estés tratando, ya puede ser un dato que está indicando. Pues generalmente algo de complicado. 48 a 72 horas, entre segundo y tercer día, ¿no? Si no llegara a ceder. Si se controla con antipiréticos y vemos que va con mejoría nuestro niño, pues podemos estar más tranquilos. Si de repente vemos que a pesar de eso, ¿no? Empieza con más malestar, está más irritable, nos está dejando de comer, pues es momento de ¿Y una algún revisión. dato digestivo? Los digestivos, sí, efectivamente, decíamos Náusea, que vómito. se ha agregado, ¿no? Y eso es algo también que hemos visto. Antes, por ejemplo, de unos meses para acá no se veía tanto en piel, por ejemplo, y ahora vemos que ya también el COVID nos da lesiones en piel. ¿Qué ¿no? lesiones? Normalmente son Exantema. exantemas, que también, vamos a lo mismo, desgraciadamente en niños es muy parecido casi todo, por eso es la comunicación directa con su médico. Son Y típicos, tenemos ¿no? que ir viendo si hay síntomas agregados. El problema son las secuelas neurológicas, tanto en adultos también como en niños. Ahora actualmente se habla ya se hablaba anteriormente de las características de la lengua. En este caso de los bebés, por debajo de los 5 años, digamos, un año. Lengua escarlata, La fresa y eso. lengua fresa, eritema o enrojecimiento de garganta. Sí, los pueden presentar. Las palmas de las manos, las plantas de los pies. Y eso decíamos al principio que va muy de la mano también con lo que es el síndrome de Kawasaki, ¿no? Que cuando hay niños que hay que separarlos, obviamente, y por eso es importante esa revisión, para checar en qué momento sí puede ser que esté iniciando con un síndrome inflamatorio multisistémico, que ahí lo que decíamos, se agregan mucho los gastrointestinales, que normalmente la edad va de 5 hacia arriba, ¿no? Y el Kawasaki es de 5 hacia abajo, por así decirlo, para más fácil, pero empiezan con dolor abdominal, ¿no? Empiezan con mucho vómito, empiezan con muchas náuseas, entonces eso normalmente pues nos hace pensar en que hay algo que se puede estar complicando. Y lo que decías ahorita de la parte neurológica, eso también es bien importante, porque es algo que se está estudiando ahora cada vez más. Normalmente se estima que un 20% de los adultos, ¿no? Pueden complicarse con la parte. Neurológicamente en los niños se ha visto poco, pero la verdad es que tenemos dos grandes partes. Lo que está atacando ahorita, porque hay que recordar que es un virus finalmente neurotrópico, que pues así tiene esa afinidad por células del cerebro, y de repente podemos ver que ataque el sistema nervioso central, ¿no? Ya sabemos esa parte proinflamatoria que puede dar meningitis, ¿no? ¿En el adulto también meningitis o nomás en el adulto también, ¿no? Que generalmente los más comunes que vemos ahorita son la parte de, no me sabe nada, no huelo nada. Ajá. Es lo que es algo más, que ataca pares craneales, principalmente olfatorio y eso. Pero en los niños, por ejemplo, también está la parte del sistema nervioso periférico, que a veces puede cursar. Neurodermatitis. Exactamente, neurodermatitis, o atopias, de repente a lo mejor un poco de mareo. Sí, o sea, dermatitis atópica. Ok. Una pregunta, doctor. Generalmente este síndrome en los niños de COVID o el síndrome multisistémico que estabas marcando hace un momento, en la mayoría de los casos, generalmente, ¿a qué padecimiento se asocia o es más frecuente encontrar el síndrome multisistémico y la complicación de COVID? ¿Qué características puede tener ese niño que llame la atención, que esté más sujeto a que presente este cuadro? O se presenta en niños totalmente asintomáticos, sin antecedentes. Se puede presentar en niños sin antecedentes. Lo que decíamos es que lo que se ha visto hasta ahora es que generalmente esos niños que lo presentan es porque papás o la persona que los cuida estuvieron positivos. Esto es lo que sí y ves deterioro en el niño, ¿no? Sí, porque también por ahí he escuchado y reportes que lo han encontrado muchos en niños de sobrepeso y que tienen tendencia a las alergias,
que desarrollan precisamente ese COVID y el síndrome multisistémico. Inflamatorio. Ajá. No, pero Inflamatorio. niños con asma o Ujú. con rinitis, Que cursan con esos que antecedentes. están muy ligados con Debe las de ser. Con dermatitis sobrepeso. atópicas. Sí, y eso. con problemas de inmunodeficiencia. Exacto. Oye, ya le contestaron a Sánchez Vera de su vacuna, dice Ignacio García. Sánchez Vera es inmortal e inmune. Pero es Nos que manda ¿sabes chido. por qué? ¿Por qué? No lo dejan morirse porque tiene muchas deudas, entonces tiene que pagar antes. ¿Ya a oíste, todos. Sánchez Vera? Entonces por eso es que lo mantienen con vida Ajá. para que pague todo lo que debe Sánchez Vera. Ok. Sánchez Vera hace los comentarios deportivos en el programa, Sí. pero no ha querido regresar porque debe aquí mucho dinero a todos. Oye, Saludos a Gremlin. exacto, saludos Juan Carlos Reyes, saludos a todos, Pedro Méndez, saludos a todo el panel. Oye, George, hacen una pregunta para ti, mira, una pregunta al doctor Castro. ¿Es posible alcanzar la inmunidad de rebaño en México cuando esté vacunada el 70% de la población? Mira, esa es una muy, muy buena pregunta. La realidad es que en el mejor de los escenarios, Ajá, si todos estuviéramos vacunados, sí, pues sí se podría, pero con el escepticismo que hay ante la vacunación, por eso siempre decimos hay que vacunarse, Sí. ¿no? La verdad es que va a ser complicado que por lo menos en este momento, sí. ¿no? Lleguemos a algo así. Entonces Ok. lo ideal es que, Creo que- que se vacune. Sí, creo que ahí, doctor, es importante entender el concepto rebaño, ¿no? Porque yo creo que Exacto. muchos no le comprender ahorita a qué se refiere el concepto rebaño. Si nos podrías Pero documentar. va declinando ya la curva, ¿no? A pesar de... Siento que ha ido declinando Bueno, la yo curva. ayer escuché que en todos los reportes que fueron arriba de 1000 casos Al día, 24 reportados horas. nuevos que ingresaron. Sí, Entonces, y anteriormente había visto arriba de 400, pero el día de ayer arriba de 1000 casos. Sí, Entonces, la verdad es que hay ahorita- unos días muy buenos y unos días Sí. muy malos. Yo no. Entonces, no estoy lo tan que seguro. pasa es que la vacunación, como apenas se está iniciando, se está reportando Yo no hay- echaría las campanas al vuelo como Sí. No. Pero sí, que se está reportando hasta menos del 1% de la población, o sea que estamos empezando con la vacunación. Claro, hay que Entonces, recordar también que son los países que más tardemos, ¿no? Y que además no se está haciendo de la manera mejor en cuanto No, a y- que se abarquen En Estados Unidos se rápidamente. están poniendo No hay un orden. 1.4 millones diarias. Exactamente. por Entonces, ejemplo, en Israel ya el 75% de su población ya está vacunada. claro, Estamos hablando de otra situación, ¿verdad? totalmente. Entonces- Y lo que decías de la inmunidad de rebaño, digo, finalmente es parte de eso, como en Israel. O sea, en un momento que un porcentaje amplio de la población ya está vacunado, pues hay menos chance de que se empiecen a enfermar. Porque- Y eso da una protección, ¿no? Decimos de segunda mano. Que eso es algo que se ocupaba mucho, sobre todo se empezó a ocupar mucho hace ya varios años con la vacuna de difteria, ¿no? Que lo que hacíamos, los niños al nacer no se les ponía, pero se vacunaba a los papás, que era lo ideal, o a los cuidadores, precisamente porque de repente llegamos a ver casos en los que tenía 2 meses y el paciente cursaba con coqueluche y se ponían tan mal que había que ir a terapia intensiva, intubarlos. Entonces, esa inmunidad de rebaño es eso, justamente, ¿no? Tratar de vacunar a cierta parte de la población para que indirectamente pues estén más protegidos todos. Aquí sería el ideal en todos los países, pues, pero yo creo que aquí nos faltaría mucho por alcanzar. Les pregunto a ustedes, ¿podría haber una inmunidad de rebaño natural? Sí, claro. ¿O independientemente tiene que ser a través de una vacunación como No, lo decretó no, la Bueno, OMS? pues la natural es que, La naturaleza. que se hubiera... Sí, Pues, ¿qué es lo que empezó a pasar? ¿que les diera a todos? Pues sí. Sí, y que crean inmunidad. Y al respecto, fíjate que hay una pregunta. Si ya le dio a un niño COVID, ¿le puede volver a dar o ya es inmune? Saludos y buen programa, Mari Carmen. Saludos, Mari Carmen. Hola, Mari Carmen. Precisamente es eso, ¿no? O sea que el problema es que, bueno, ahorita tú nos vas a decir si sí le puede dar, pero si sí le puede dar, ya no hay tanta inmunidad de rebaño, porque Exacto. al poder, si ya te dio una vez y ya nunca te va a volver a dar, como ciertas enfermedades exantemáticas, es otra cosa. Pero en este tipo de enfermedad, si ya te dio, sí por lo menos en el adulto, sí, y yo he Exacto. sabido de casos de que sí les puede dar
y en ocasiones hasta más fuerte. Sí, Claro, es que claro. se está Entonces, presentando. el rebaño ya no es tan fidedigno como si fuera una enfermedad en la que una vez te da y ya creas inmunidad para el resto de tu vida. Totalmente. Aquí lo importante destacar es que hay que vacunarse. O sea, porque habrá gente que ya no, yo me espero a la inmunidad de rebaño, pero no sabemos en qué momento se puede alcanzar eso y no es fidedigno. Entonces, lo Exacto. ideal es la vacuna. En cuanto a lo que preguntaba Mari Carmen, sí les puede dar. Decíamos al principio del programa, o sea, estamos viendo cosas que hace unos meses, ¿no? O ya ahora marzo, que vamos a cumplir ya casi un año, se veían como que no, al principio decíamos, una vez que te da, tienes inmunidad y no hay problema. Ahorita se está viendo que de 3 a 4 meses empiezan a caer los anticuerpos. Entonces, por eso es importante que si ya me dio, pues me siga cuidando, siga trayendo mi cubrebocas y O sea, todo, no eres ¿no? inmune ya ni poderoso. después de que te dio, Exactamente. ¿no? Exactamente. Y hay que recordar también que hay varias variantes. Eso Esto es algo eso, también eso. que hay que poner en la mesa. Sabemos que es un virus, pues ya sabíamos desde tiempo Sí. atrás que finalmente va a mutar, ¿no? A lo mejor no tanto, bueno, más bien, no tanto como una influenza, por ejemplo, que es mucho más fácil que haga diferentes funciones, Qué pero bueno. aquí va a ir cambiando levemente. Entonces, ahorita ya tenemos diferentes cepas, por así decirlo. Entonces, también nada me exime que si ya me dio ahorita, no pueda yo agarrar una Sí, que me vaya y peor. ahí está la respuesta, lo que está comentando el doctor, ¿no? Y lo que tú comentaste hace un momento, no te exime de que te pueda dar, Claro. porque originalmente hemos entendido que nuestra cepa mexicana tenía hasta 2 mutaciones al mes encontradas. Actualmente se encontró que puede tener hasta 5 tipos de mutaciones. Y no estamos hablando nada más de la cepa mexicana. Podemos hablar de la brasileña, de la La sudamericana, inglesa de fue la la inglesa. primera, ¿no? Ujú. Que tuvo variantes. Entonces sí, por eso puede dar. Entonces, por eso Fíjate esto. que las preguntas que hace el público van muy Sí. concatenadas con eso, porque, por ejemplo, Gilberto pregunta, ¿la inmunidad que dan las vacunas por cuánto tiempo es? Y es justamente esto de lo que hablamos, o sea, ahorita estamos vacunándonos contra cierto tipo de cepas Exacto. y el año que entra van a ser Se otras, van a entonces tener que estar actualizando igual las que la vacunas influenza. como con la Seguramente, y además hay que recordar que ahorita no vamos a saber exactamente cuánto tiempo va a elevar, porque a lo Exacto. mejor el año que entra en esos grupos control les volverán a tomar anticuerpos y eso para ver qué tanto, ¿no? Y cómo influenza. fue. Y se tienen que ir perfeccionando las vacunas, porque ahorita salieron aprobadas de emergencia por la pandemia, pero se tienen que ir perfeccionando y se tienen que ir actualizando las vacunas, ¿no? Totalmente, Exactamente. totalmente. Oye, Sí. George, pregunta Marisela Fernández, ¿una persona que ya recibió las 2 vacunas puede contagiar a otra más de COVID? Mira, la realidad es que no, por lo que decíamos al principio, o sea, la vacuna como tal no nos da la enfermedad. ¿Sí? Ok, Lo que ajá. hace justamente es Sí, sí, infiere despertar la respuesta perfecto. inmunológica para empezar, ¿no? a tener los anticuerpos. ¿Mm? Lo que Perfecto. sí se hace mucho hincapié es que en esas personas que ya están vacunadas o con sus 2 dosis, que se sigan cuidando. ¿Por qué? Porque Ok. justamente si yo ya me vacuno y creo que por eso ya estoy totalmente inmune y empiezo a no ocupar, pues a lo mejor puedo traer algo a mi casa y Sí. no fue propiamente la vacuna, fue el que no me cuidé o el que no. Entonces, Ok. sí es importante que Que te- ¿sí? O sea, el hecho de que me hayan vacunado y sobre todo en las primeras 3 semanas que va elevando anticuerpos que decíamos, Sí. pues no exime de que agarre yo otra cosa y al rato diga me enfermó la vacuna. Sí, Y no fue la sí, vacuna sí. porque la vacuna no está diseñada para eso, sino está Perfecto. diseñada para elevar los anticuerpos. Esta pregunta que hacen a las personas alérgicas, ¿se les debe de poner o no? Aquí cada caso es individual, hay que checarlo. La realidad es que de lo último que leí, por ejemplo, una de las contraindicaciones es sobre todo a esas personas que saben que han sido alérgicas con algún medicamento, sobre todo intravenoso. Hay que tener cuidado. O sea, ya sea un antibiótico, ya sea un paracetamol, o sea, que en algún momento estuvieron hospitalizados e hicieron Anafilaxia. un choque anafiláctico, que sabemos que es Severo. que es algo severo, ¿no? Y que puede ser fatal, puede ser grave. Sí hay que tener cuidado. En general, si hay alguien que tenga rinitis, que tenga alergias a alimentos, o incluso yo soy alérgico a la penicilina, pero tomada y eso, no hay ningún tipo de problema. Es bastante segura en esa parte. Perfecto. ¿Ahí tenías alguna otra pregunta? Sí, hay varias. Creo que ahorita lo que comentabas hace un momento, si aún siendo vacunado puede ser potencialmente portador de la carga viral, no sé si han tomado esta respuesta. Ya te vacunaste, pero sigues siendo portador de la carga viral. Como portador. Sí.
O sea, vas a favorecer tu formación de anticuerpos, pero eso no te exime que puedas ser todavía portador del germen. O sea, si ya te en tu dio... comunidad. Ah, claro, es lo que estábamos diciendo, sí, por supuesto. O sea, eso no exime de que pueda yo adquirirlo en cualquier momento. Sí, entonces por eso es usar todas tus medidas. Las protecciones. Con claro. vacuna y sin vacuna. Ok. Dice, doctores, en niños sí recomiendan que se pongan la vacuna en cuanto les toque. ¿Ustedes consideran que es o no es adecuado? Gracias, saludos, Coral. Hola Coral, buen día. Mira lo que decíamos, ahorita la vacuna en niños seguramente por lo menos hasta el próximo año se empezará a ver porque se va a agarrar todo este año para empezar a estudiar. Lo que está estudiado es de 14 hacia abajo, por eso, o sea, de 14 hacia abajo no se aplica. Entonces, la realidad es que aunque exista de repente mucha vacuna, no se va a estar porque no hay ningún estudio que avale en ninguna de las fases, ¿no? Recuerden que normalmente van las fases clínicas, ¿no? Una fase 1 que es en laboratorio, incluso en animales, una fase 2, una fase 3 que ya son en ciertos grupos de personas, ¿no? Hasta que se aprueban. Entonces, yo de momento no creo, y hasta ahorita no he leído algo así, en que vaya a salir pronto una vacuna para niños. Seguramente sea el siguiente paso, pero bueno, dada la problemática y la situación de cómo estaba afectando más a personas más grandes y eso, yo creo que se enfocaron más a esa parte. Te quiero hacer una pregunta, doctor. ¿Es posible hacer combinaciones de dos tipos de vacuna? Hasta ahorita no hay estudios que avalen que funcione de esa manera. O sea, Lo si ideal, te pusiste AstraZeneca, luego te vas a poner Pfizer y Porque luego llegó. Moderna o la que llegó. exactamente. Entonces, Fíjate que lo que yo he escuchado y lo que yo leí es que si tienes un tipo de vacuna que el vector es de ARN y las Exactamente. siguientes de ARN, aunque sea de otra compañía, Puede sí, funcionar. teóricamente Estaba sí se pensando en eso. podría, pero yo sí soy muy cerrado y si a mí me pusieron las de AstraZeneca, que me pongan la de AstraZeneca y se acabó. Porque no están los estudios Porque todavía no hay estudios que O sea, corroboren. tentativamente uno puede presumir que sí, puede, pero no es la realidad. que Tiene que haber estudios. Lo que sí puede contrapuntearse es justamente que si la que te pusieron a ti, el vector es de ARN y la otra no, entonces sí no funciona. exactamente. Esa es la cuestión. Mecanismos Hay una distintos. pregunta más. ¿Hay síntomas o secuelas? Yo creo que ya la contestaste. En niños y si les da COVID, así como en adultos. Saludos, Ana Berenice. Sí, además de lo que comentábamos justamente, que sí les puede dar, por eso hay que tenerlos en vigilancia, ¿no? Claro. Es muy importante. Al igual que la pregunta de Carlos, que dice que si es común o normal que un niño pueda tener COVID sin síntomas. Sí, también lo Totalmente. llegan a presentar, que eso al principio es algo de lo que se hablaba mucho, que desgraciadamente de repente el irnos de casa en casa, pues es un problema, porque a lo mejor mi hijo puede que lo tenga, ¿sí? No presenta ningún síntoma, yo voy a lo mejor a casa de mis papás o de los suegros y yo no abrazo a nadie y yo digo, no los estoy tocando. Pero ¿quién es el común? Pues el nieto, ¿no? Los Exacto. nietos. Normalmente ellos sí llegan, abrazan a uno, abrazan al otro, juegan. Entonces, por supuesto que de repente las familias han empezado así que Sí, cae uno y van cayendo todos los demás. Oye, pero ¿qué pasó si hicimos nuestra sana distancia y nos juntamos pero no estuvimos cerca? Pues sí, pero los niños- Yo precisamente acabo de tener una experiencia con un caso de una nena pequeña, menos de 5 años, que acaba de adquirir, fue PCR positivo, pero con datos muy propios, sin complicaciones, pero con PCR positivo. Ujú. Dio positivo a la prueba. Desafortunadamente su mamá sí desarrolló el padecimiento. Y todo sucedió y surgió en relación a un breve espacio, ¿no?, que se dieron de comunicarse familias para festejar una situación. Surgió repentinamente y ahí prácticamente toda la familia está en cuarentena. Como tú lo aludías hace un momento, doctor. Claro. Entra en cuarentena toda la familia, no nada más la persona que está presentando el caso en ese momento. Claro, yo creo que aquí parte de la comunicación es muy importante, sobre todo entre la familia. O sea, tenemos que normalizar el decir de repente, pues no te puedo ver porque pues no sé si te estás cuidando. O sea, no es ningún tipo de ataque, simplemente es algo que se tendría que hacer para seguirnos cuidando, ¿no? Yo tuve un caso
con un paciente muy parecido en el que el papá tiene otros 2 hermanos y justamente en esa semana la carga de trabajo era mucha, entonces el hijo se quedó unos días con uno de los hermanos, con uno de los tíos, o con la familia y luego con la otra familia, ¿no? Pero el primer tío ya traía síntomas, ya estaba positivo y le dio pena decir que estaba positivo, ¿no? Entonces, por supuesto que al regresar a casa, pues contagió a toda la casa, al regresar a la casa, el otro tío contagió a la otra. Entonces fueron 3 familias, ¿no? En menos de una semana que todos quedaron positivos, justamente por haber dicho, oye, ¿sabes qué? Pues estoy positivo, no es algo que tenga que dar pena, estamos en una pandemia, ¿no? Simplemente pues tengo que cuidarme y decir, ahorita no los puedo ver o no lo puedo recibir. Muchísimas preguntas. Sí. A ver, Vamos a hacer un pequeño corte. Jesús, vamos a hacer un pequeño corte de 2 minutos y continuamos. Y regresamos. Me gustaría tomarme unos minutos para hacer énfasis en lo importante que es mantener un peso saludable, ya que, como nos lo ha confirmado la pandemia, aquellas personas con sobrepeso u obesidad siempre estarán más expuestas a cualquier tipo de enfermedad. Es por ello que es importante recordar que nunca es tarde para mejorar nuestros hábitos alimenticios y podemos empezar con pequeños cambios que traerán grandes diferencias en nuestro organismo y nuestra vida, como los que ofrece Nútrete. Nútrete es un proyecto que 2 maestras en nutrición han impulsado, facilitando sus diferentes productos para que cualquier persona que quiera cambiar su vida los pueda adquirir. Te invitamos a conocerlos. Visita sus diferentes redes sociales: Instagram, @Nutret_MX, Facebook, @NutreteCDMX, o al teléfono 55 62 16 65 20. Nútrete y cambiará tu vida. ¿Quieres empezar a comer saludable? En Nútrete nos encargamos de revisar la lista de ingredientes e información nutrimental de cada producto que tenemos para garantizar que realmente sean saludables. Contamos con diferentes productos como productos keto, suplementos, vitaminas, minerales y un sinfín de productos para complementar tu alimentación. Encuentra todo nuestro catálogo en Instagram como Nutret_MX o por Facebook en NutretCDMX. Para más información, al WhatsApp 55 62 16 65 20. Nútrete y cambiará tu vida. Muchísimas gracias nuevamente. Aquí platicando con el doctor Jorge Castro Pineda, ¿verdad? Pineda. Que nos está hablando de pediatría y COVID y embarazo, que estamos también platicando. Hay muchísimas preguntas y bueno, pues no voy a quitarle más tiempo a nuestras preguntas. Te voy a hacer una que me pareció bastante bien y que pues en el comercial estábamos platicando de esto y sí tiene muchas aristas. Exacto. Ante nuestra realidad, dice, sí recomiendan que los niños regresen a clases hasta que todos estén vacunados, porque es una población a la que no mencionan mucho, pero es importante. Sepamos que es importante que sepamos cómo actuar. Gracias, Gerardo. Sí, pues platicamos ahorita y vimos que ahí hay intereses económicos, intereses... Pero, pues por no, ejemplo, las primarias no van a estar vacunadas. No van a estar vacunados. ¿Qué? Y ahí pues tenemos un problema económico muy serio. Y porque, pues como lo estabas diciendo, hay mucha deserción.
Sí. Y la deserción, Se han caído Sí, sí, sí. No, y En las escuelas desempleo a los particulares. profesores. Sí, sí, sí. Entonces necesitan ya. Sí, no, ellos regresar. y también surge esta pregunta porque precisamente estas últimas noticias que tuvimos en esta semana, hubo por ahí un caso de una escuela particular que tentativamente abrió sus puertas y fue encontrado como en un caso propio. Entonces de ahí se toma este tema, ¿no? Que si se va a regresar a las escuelas o no. Ustedes recordarán que estamos en semáforo naranja. Entonces, si hablamos realmente de la situación que esto cada vez va a la alza, recordar que estábamos en un semáforo rojo. Pero a ver, como lo estás mencionando, Jaime, hace un momento, hay que mover la economía. Entonces se vio la necesidad del país y las autoridades sobre todo de abrir un semáforo de tipo naranja. Pero realmente la representación que estamos viviendo en como ustedes sabrán, compañeros, estamos viviendo realmente un semáforo de tipo rojo, Claro. en la realidad. Y no nos tenemos, por lo tanto, que confiar, porque esto es subliminal, es algo virtual, la realidad es otra. Entonces tenemos que manejarnos como un semáforo rojo, aunque sea un semáforo de tipo naranja. Claro. Entonces, y no lo estamos que- preparados como país. Que la ahorita. mitad de los comercios han quebrado, ¿eh? Sí, 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 sí. Pues el problema realmente, además de lo económico para todos los mexicanos ahorita, viene para el siguiente año, o sea, para todo lo que va, ¿no? Porque todavía el año pasado, pues, bien o mal había una que otra reserva, si tenías ahí un guardadito, si tenías, ¿no? Este año se está empezando muy sí, la difícil economía y está la economía, o sea, fuerte. no se ve que vaya a aumentar ni a moverse tanto, entonces va a ser un año muy complicado, ¿no? Y retomando la pregunta que hacía Gerardo, híjole, creo que es una pregunta pues muy, muy buena y no sé si tengamos la respuesta aquí en el foro como tal, porque depende de muchas cosas, O las ¿no? condiciones de O las condiciones, colegios. exactamente, de los colegios y eso para poder llevar. Ahora, hay colegios que clandestinamente no están trabajando y eso, guarderías, pero bueno, o sea, no es que tengan ahorita algún permiso como tal, Exacto, ¿no? ¿no? Sí. Pero depende de muchas cosas. fíjate que eso que acabas de decir, yo lo vivo con mis nietas, la están llevando, o sea, no van al kinder como tal, A una célula. sino a burbujas. Ajá, exactamente. las burbujas o las tienen células. como burbujas. Y está muy, muy controlado y no lo veo con malos ojos, porque además es una necesidad que tienen Totalmente. los niños. Mis nietas tienen 2 años y medio y no las puedes tener encerradas y no las puedes tener con clases con una pantalla, porque a los 2 minutos Ya se aburrieron. se aburrieron y tiran la pantalla. O sea, necesitan tener contacto con otros niños. Es lo que decíamos, o sea, algo en parte del neurodesarrollo en los primeros Sí. 5 años es la sociabilización, entonces es necesario. Mucha gente está fomentando esas burbujas o células en las que si yo vivo en un edificio, a lo mejor hay Exacto. otros niños así, pues es más controlado y les está yendo bien, que eso también hay que comentarlo. Sí. Entonces, si se mantienen las medidas adecuadas, pues se juntan a lo mejor 3, 4, 5 niños, una maestra les da 2, 3 horas y van en días alternos y entonces pues se tienen que buscar. Yo creo que aquí el problema que el gobierno tiene que ver en algún momento es tratar de buscar diferentes maneras de reactivar esta parte, porque sí es una necesidad para los padres de Y familia. si se acuerdan del programa que tuvimos, ¿no? De toda la tecnología. ¿Hasta qué grado puede afectar a los infantes sí, sí. y en qué edades? Ah, claro, Y llegamos a además, la conclusión de que si hay una afección, sobre todo los primeros 5 años, por supuesto. cuando está ese desarrollo. Pero hay que estar muy pendientes de eso, porque en las noticias dijeron que escuelas particulares regresan el 1 de marzo. No, pero No además todas. dijeron, Ajá. con permiso o sin permiso vamos a abrir. O sea, Exacto, exacto. desafiando ¿sí? también a la autoridad, Sí, porque sí, también, como hicieron los restauranteros, vamos a abrir Sí. aunque no nos den permiso. Y, o sea, desafiaron a la autoridad, Exactamente. pero también la autoridad pues tuvo que Ceder a- ser condescendiente en Espacios algo, abiertos. Sí, sí. Complicado, sí, claro. Sí, sí, sí. porque No nos va a dar tiempo de... no les están pagando a los meseros, a la Exacto. gente que está trabajando. Sí, sí, sí. Grandes grupos industriales de que acaparan
restaurantes, Sí, les está pagando el 20%. exacto, ¿no? Entonces la gente no vive con el 20% cuando tienen salarios mínimos. Claro, no, Es no, muy no, no, difícil. Sí, pues sí, a ver cómo se pone. Fíjate que aquí hay dos preguntas que están muy relacionadas y no hemos hablado de esto. ¿Se debe de tomar ivermectina antes de vacunarse para no tener reacciones? Saludos, Teresa de Jesús. Y Sandra pregunta, ¿recomiendan que los niños tomen ivermectina para prevenir como en los adultos? Muchas gracias. Bueno. Es todo un tema, ¿no? La ivermectina y... ¿Tu experiencia? Esto Jorge, es todo de un niños tema. Al ivermectina? principio se empezó a utilizar mucho. La realidad es que sí, o sea, se mandaban antiparasitarios, se mandaban antibióticos, algunos mandaban antifúngicos, ¿no? Mandaban Nitazoxanida. o sea, pero todo eso ha ido cambiando. O sea, la realidad es que, a pesar de que la ivermectina, hace como 2 meses salió un artículo ahí que todavía están valorando qué tan puede ser. Hasta hoy día no hay ningún tipo de estudio avalado científico importante que tenga una muestra, porque también de repente hay estudios que de repente lo hicimos en 30 pacientes. Híjole, pues no. Bueno, no, hay esto no es. hay un estudio importante que sí se hizo allá en Australia, en donde sí ellos mostraron que tiene la ivermectina una capacidad muy importante de reducir cargas virales. Estamos hablando de otro continente. Ujú. Que la experiencia aquí más que nada es Sudamérica, es a nivel de latinoamericana, ¿no? En donde los países del sur han tenido muy buenos resultados. Entonces, por una parte, la OMS como que no la tenía en la cuadratura, pero últimamente ya la empieza a abrazar porque hay datos que nos están reportando que reduce cargas virales. Entonces, cuando viene esta pregunta, donde dice, bueno, ¿se puede tomar ivermectina? Yo lo que estoy comprendiendo aquí su pregunta de la persona, ivermectina antes de aplicar la vacuna de COVID. Como preventivo. Como preventivo. Creo que no tiene, Ahí no tiene es razón algo de ser, muy ¿no? aparte, es muy independiente. Incluso en niños ahorita tampoco se está Es utilizando. muy independiente ¿no? O eso. sea, ¿Por qué no va así? O sea, si vas a práctico. utilizar la ivermectina como tal, según lo que las recomendaciones de estas escuelas, es que puedes utilizarla como predictorio, como etapa para reducir cargas virales. Aquel que tiene contacto con una persona que le dio COVID. Exacto. Y sí, incluso sí, en esos estudios se ha visto en pacientes que llegaron al hospital y todo y que se pudo hacer la muestra. O sea, Sí. no está en población en general que en un 95% han estado asintomáticos. Me explico que eso Claro. también es Aquí hay un importante. comentario que nos hace Alex Beca. Dice, el doctor Joseph Barón, médico intensivista, internista y pulmonólogo, jefe de la unidad de cuidados críticos de la United Memorial Medical Center de Houston, Texas, dice que la ivermectina en forma profiláctica nos puede ayudar mientras nos toca la vacuna. Exacto. Esto es cierto. Y lo puedes Fíjate estar que manejando hay, consecuencias. O sea, hay gente- inclusive recetas de respeto, cocina en sí. la que te dan ivermectina 2 o 3 semanas, ácido acetilsalicílico a bajas dosis, vitamina D, 4.000 Coagulantes. unidades, zinc. Sí, pero debe estar ¿Sí me controlado entiendes? todo esto, no es Y automedicación. exactamente, no, ni nosotros vamos a dar una receta de cocina, a ver, anoten tantos gramos, Sí. pero no, que no es el motivo de este programa. Sí, hay que Pero individualizar sí, cada yo caso. creo que debemos Claro. de individualizar cada caso y pues lo que decíamos, ¿no? Como que nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Y menos en ese tipo de cosas. ¿Cómo se llama el medicamento? ¿Sulfato de cloro? ¿Clorhidrato? Que también, Ah, digo, el CDC. hay cosas y hay cosas. Pero el dióxido de cloro. Dióxido. Dióxido de cloro. Fíjate que incluso hay una reportera que se dedica a la salud en imagen que tiene un apellido Soriano, no puedo hablar más porque nos puede demandar, Ujú. que sacó a un hombre que hizo un libro ahí, pero lo recomienda y que él cede la patente. Si en verdad fuera la panacea, ya tuviera un uso universal. Es un solvente.
y que se usa en la industria química como solvente. A mí me han llegado más de 10 pacientes que lo han estado usando en diluciones y que han tenido trastornos hepáticos, ¿no? y trastornos digestivos Claro. muy severos. Tener cuidado con Sí, todo es eso. hepatotóxico. Entonces yo digo, Sí. cuidado la gente que toma el dióxido de cloro porque trae trastornos severos. Miguel Ángel de León me mandó un artículo y me mandó el artículo de esta presentadora especialista en salud. Incluso Antonio Valerio, con quien hacemos el programa Sí, allá en Imagen, sí. una vez me pidió que fuéramos con esta persona a hacer un programa. Sí. Le dije, ¿sabes qué? Pide 1000 requisitos de especialidad y todo eso, pero es una persona que no es médico, que te pone mil cuestiones para que vayas a su programa y nada más te da las gracias, ¿no? No queremos que te paguen, No, pero sí que sea una gente proba, que te demuestre, pero que saca a veces algunas informaciones que no pueden poner en duda una situación como lo del dióxido de cloro, que sí pueden poner en peligro y que ya lo dijo la OMS Claro. y que ya lo dijo la FDA, que causan problemas, que ya lo dijo COFEPRIS, que causan verdaderos problemas para la salud. Entonces, Miguel Ángel de León, uno de nuestros grandes colaboradores, me mandó el artículo, me mandó el programa completo. Dije, ten cuidado, porque él quería hacer un comentario sobre esto, porque lo invitaron a un programa, porque él hace muchos programas de televisión. Ten cuidado en comentar esto, Miguel Ángel, está prohibido, que no tiene fines médicos probatorios Ujú. en hacer comentarios sobre esto. A mí me han llegado pacientes con grandes problemas. Entonces el dióxido de cloro no se debe de usar, ese sí no se debe de usar. Correcto. Perfecto. O sea, Yo creo que yo- aquí, perdón, no, sí. algo rescatable de lo que dices, hay que también estar informado de fuentes que sean fidedignas y a lo Claro. mejor checar la CDC, ¿no? Checar la OMS, checar la Organización Panamericana de la Salud, la COFEPRIS aquí en nuestro caso en México, la FDA. O sea, finalmente también tenemos que buscar y no nada más lo que nos dicen. Es que sale el desarrollador Es de los que hizo estudios supuestos en Ujú. Austria, que vive en Austria, y se llena de bombas y de cosas, que él regala la patente del dióxido de cloro Vienen, en forma altruista y que él no tiene ningún inconveniente. Si hubiera sido la panacea, los grandes investigadores, pues ya lo hubieran tomado desde el principio y ya no se hubiera corrido la pandemia como Claro. nos está pasando, pero ¿no? yo creo que aquí esto es una gran polémica este tema, porque es como todo, ¿no? Todas las sustancias mal manejadas pueden ser tóxicas, así sea una planta, un fitofármaco que está sometido a investigación. Ya lo vemos en la escuela en medicina tradicional china, son años de investigación para sacar un fitofármaco o una fórmula magistral, porque lo hay de antemano. Entonces, como nuestra medicina clásica, nuestra farmacología que tenemos, tanto fármaco que se abusa de él, puede haber efectos adversos, efectos secundarios que pueden ser mortales. Entonces, si estamos hablando de dióxido de cloro en este momento, es un producto o una sustancia que desafortunadamente no tiene un control. Y al no tener un control, ponga ustedes la referencia. Podrá ser muy bueno y utilizado de la manera propia y adecuada, pero si está cayendo en manos ajenas, en manos inexpertas, donde no hay reconocimiento y no es posible llevar todo un seguimiento,
está sucediendo este tipo de situaciones. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Si alguien lo quiere utilizar bajo criterio y convicción muy personal, y nosotros como médicos utilizamos una hoja de antemano donde va a haber un reporte. ¿Lo quieres tomar? Pues sí, Está obviamente. bajo tu convicción, pero bajo un reporte. ¿Sí? Oye, Para vamos, saber qué vamos a hacer con ese tipo de pacientes. vamos a mandar más saludos. Está Pedro Pelayo, un saludo cordial y felicitaciones al programa. Marco Antonio Sánchez, saludos. Y hay una pregunta de una paciente, Shilomen Cabrera, que te manda a saludar, me manda a saludar a mí. Hola, Dice, Shilo. la pregunta de ella dice, ¿cómo podemos detectar o cómo podemos cuidar a un bebé que tenga COVID? Y si es mortal el COVID en bebés. Dices, Una buena pregunta. Está preguntando. Muy bien, mira, es una buena pregunta, lo habíamos platicado al principio, obviamente. Finalmente, cuando hay alguna duda, hay que acudir al pediatra, a nuestro médico de confianza, justamente porque decíamos, los síntomas pueden ser pues muy similares, ¿no? La ventaja de lo que se ha visto ahorita con estos últimos meses y eso, es que a los niños no les ha dado de una forma tan agresiva. Hablando en porcentaje, ojo, eso no quiere decir que no les pueda pasar, Sí, ¿me explico? sí. Entonces, sí hay que estar pendiente, porque si tú ves que tu bebé se empieza a poner mal, ¿sí? Hay que acudir para darle una revisión adecuada. Sí. ¿Y cuáles son los síntomas? ¿Cómo puede darse cuenta la mamá del bebé que tiene probable COVID? Digo, aquí por ejemplo, si los papás ya están positivos, pues es un antecedente para estar ahí pendientes. Sí. Pero lo que decíamos, puede estar desde puros mocos, ¿no? Que empiece con rinorrea, Ajá. Un poquito de irritabilidad, a lo Sí. mejor baja en la ingesta, en el apetito. Sí. De repente puede haber niños que empiecen con un poquito de vómito o de diarrea, que es algo que ya se está viendo. Ajá. Algunos pueden salir con un poquito de dermatitis, ¿no? Lo que sea Roberto, o neurodermatitis, que a veces se puede presentar. Por eso decimos, cuando sale algo fuera de lo habitual en nuestro bebé, pues lo O mejor sea, es digamos, acudir. varios marcadores presentes. O sea, Exactamente. fiebre por varios días, Ajá, sí. problemas de manifestaciones diarreicas, náusea, vómito, diarrea, Sí. por varios Obviamente, días. cuando me tengo que apurar más es si empieza con datos de dificultad respiratoria, que lo Ok, habíamos ok. dicho. A lo mejor está con Ok. moquito y fiebre, y pues Sí. bueno, Que es el me indicador, espero en ¿verdad? casa, El que problema es uno de los respiratorio indicadores. inicial. De repente veo que le está costando trabajo jalar aire, su pechito se hunde mucho, ¿no? Ajá. Tiene aleteo nasal, está muy irritable. Es momento de... O se ahoga con la mamila, ¿no? Que no puede respirar. O de repente se está Come, atragantando, ¿no? ándale, O trae sí, mucho sí. moco y mucha flema, que, ¿no? Quiere comer y termina Ok. vomitando. Y el exantema, ¿no? Que Los todo eso exantemas. lo vaya acompañando. Palmas Claro. de las manos, plantas de los pies. ¿Qué pasa en las palmas y qué pasa en Palmas de los las plantas de los pies, lesiones en Las piel. lesiones que decíamos que pueden salir en las lesiones, en los pliegues interdigitales y eso. La lengua, la color roja, Ok. escarlata en ocasiones. Ujú. Muy bien. Las papilas alteradas. fíjate, tenemos Sí, otras sí. preguntas, muchas, y yo creo que van a quedar en el tintero y eso es lo bueno para volverte a invitar aquí Será al un programa. gusto. La verdad es que Muchas gracias. van a quedar muchas, pero pues vamos a tratar de darles respuesta. Si mi hijo es alérgico, ¿qué recomendaciones nos pueden dar para evitar que tenga COVID o si le da? ¿Qué puedo hacer? Gracias, Simón. Pues mira, Simón, la realidad es que no cambia mucho en cuanto a otro niño que no sea alérgico, ¿no? Sobre todo por lo que se sabe hasta ahora. O sea, los cuidados siguen siendo los mismos, finalmente, primero para que no tenga COVID. Y si llega a tener COVID, pues obviamente estar presentes de los datos de alarma que hemos comentado. Perdón. Pero no hay algo especial que al ser alérgico, que tenga una predisposición a algo, aumente ahí, ¿no? La realidad es que en ese porcentaje los niños entran parejo. Claro. Exacto. En mujeres embarazadas que tienen diabetes, ¿qué cuidados aconsejan tener para evitar contagiarse? Y pregunta Marta. A ver, Pues, a ver, Jaime. El control de su diabetes, Jaime. principalmente. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, el hecho de que tenga diabetes es una comorbilidad, pero si ella tiene controlada su problema de diabetes, tiene que tener el mismo control que la población en general. Exactamente. Definitivamente. Y hablando de mujeres embarazadas, también hay un medicamento, el Remdesivir, que se les está dando sin que a las mujeres embarazadas, sin afección a los bebés, con buen éxito.
pero obviamente la gente no va a ir a comprarlo a la farmacia, sino que tiene que ser indicado por su médico. Exactamente. Y fíjate, algo que habíamos platicado al principio, que era de los cambios, que ahorita hasta hoy día, algo que se ha visto es que el virus no es teratogénico, afortunadamente. Exacto. Entonces, que es también muy importante. Ya se ha visto que a lo mejor sí se puede estar pasando, ¿no? Vía transplacentaria inclusivamente, pero no da ningún tipo hasta hoy día, ¿no? Habrá que seguir estudiando, Exacto. de que tenga algún problema, ¿no? En cuanto a la formación del bebé como tal. Oye, George, nos están pidiendo tus datos, ¿a dónde te puede localizar la gente, tu consultorio, Claro tus que redes sí. sociales? Les doy mi Instagram, ahí me pueden Solicitar. contactar y eso sin Perfecto. ningún problema. Ahí vienen los datos también para los datos ahí del consultorio. Tengo un consultorio en el Hospital Español y tengo un consultorio en un centro de maternidad que se llama Alma Madre, que está en la Colonia del Valle, ¿sale? Ahí está, pues ya aparece ahí en la pantalla mi Instagram, ¿no? Para que puedan checar cualquier duda. ¿Arroba qué? Es dr.jorgecastro.infectopedia. Ok, ¿Sale? ok, otra vez, por favor, George. dr.jorgecastro.infectopedia. Excelente. ¿Sale? Y ahí cualquier cosa, si hay alguna duda que ya no digamos, de todas maneras, si me la hacen llegar, con mucho gusto, pues lo podemos platicar y pues vamos a dejar entrados aquí para que me vuelvan a invitar una segunda vez, ¿eh? Y quiero aprovechar para mandar un saludo a Yago, a mi hijo que nos está viendo. Yago. Saludos. Yago. Saludos a Erwin Camarena, que está viendo aquí también el video y está muy al pendiente y es fan del programa, sí, destacada. Sí. Así es. Perfecto. Pues varias. Si ya se tiene COVID, ¿hay manera de aminorar los síntomas y no contagiar al bebé? Pregunta Viridiana. Lo que habíamos comentado, ahí lo ideal pues es tratar obviamente el lavado de manos y cuando vayas a amamantar pues puedes utilizar, ¿no? Sobre todo un cubrebocas para tratar de generar pues menos gotitas de flush, que eso sabemos que es lo que principalmente puede contagiar. Y lo que decíamos, la recomendación ahorita sobre todo es pues no separar a mamá de bebé, ¿no? Decíamos, lo importante es que siga con la lactancia, ya dijimos que no pasa, entonces no hay ningún problema, y sobre todo, si ya mamá ya le dio COVID, pues ahora ya le va a pasar los anticuerpos, que también son muy, muy importantes. Y la otra parte es pues tratar de disminuir esa ansiedad familiar que se está viendo mucho, porque de repente hay médicos que los separan a todos, y papá un cuarto con un hijo y mamá con el otro, y al final pues eso genera más problema intrafamiliar que beneficio. Más distensión, ¿no? Exactamente. Y esta pregunta pues ya la contestamos, pero como la mandaron, te la vuelvo a hacer. ¿La vacuna podría afectar al bebé si me la pongo cuando me toque o no? Gracias, Sam. Pues ya vimos que por cómo se están haciendo las vacunas y la ingeniería que lleva la vacuna, pues no le afecta al bebé. Sí, lo que si ya me puse la vacuna, ¿me hago inmune o solo me ayuda a no tener que enfermarme de COVID? Felipe. Aquí hay que recordar que la vacuna finalmente está hecha, ¿sí?, para tratar de disminuir, ¿no?, un efecto adverso grave o una complicación, por así decirlo. Entonces, el hecho de que me ponga la vacuna no quiere decir que no me dé COVID. Exacto, ¿sale? O sea, va a elevar los anticuerpos y las defensas para que mi cuerpo esté mejor preparado contra eso. Por un tiempo, obviamente, y tratar de que no llegue a una complicación, digamos, algo grave, que acabe yo en el hospital, intubado y todo eso, ¿no? Que eso es lo principal. Pero no nos exime de que en algún momento los estudios lo reportan, ¿no? Que no te compliques. Sí. Oye, ahorita que estabas hablando de lo de la mujer, ¿no? La dama embarazada. Por ahí hay un reporte donde se aplicó la vacuna a una mujer embarazada, ¿sí? Y a lo sumo que se encontró el registro es que en el cordón umbilical, la placenta, se encontraron nada más anticuerpos en el bebé, pero prácticamente no pasó a más. Es el reporte que dan en ese estudio. En el seguimiento, o sea, no hay problema, De hecho, todavía están en ese ¿no? Arrebate entre saber si realmente esos anticuerpos son de mamá que se los pasó o son anticuerpos que ya el bebé está generando por sí solo. Entonces todavía están en esa parte, que eso es muy interesante. Ahí, ¿no? La mayor detalle, pero no complicaciones aludidas. Sí, no, bueno, en el embarazo, por ejemplo, con la
a las pacientes pues les tenemos que poner Exacto. la DPT, ¿no? DPTA, tétanos, difteria, pertussis al final del embarazo, precisamente para que le pasen los anticuerpos al bebé. Exacto. No sé cómo lo ves. Es una práctica que nosotros los ginecólogos tenemos al final del embarazo, 34 semanas de embarazo. Le ponemos su triple DPT, TDP. Sí, las células Exactamente, y les va muy bien. Y les va muy bien a los bebés, que eso es más importante, porque los protege en sus primeros años de vida contra tétanos, difteria, pertussis. No, y aparte, ya ves que Jaime, tú que ustedes, ¿no? Que manejan la ginecología, lo que se había comentado en otros programas, de que primordialmente un parto vaginal es lo mejor. Y si no va a ser vaginal, va a ser por cesárea, utilizar el sistema que conocemos actualmente, colocar en la vagina un par de gasas previas, bañadas de solución fisiológica, si va a ser por cesárea, y al final de la cesárea limpiar al bebé con la gasa vaginal para protegerlo de toda la flora de la madre e incremente de esa manera su capacidad inmunológica. Aumenta la microbiota. Claro. Y le da más soporte a las vacunas todavía. Muy bien. Hay maneras. Amigos, pues les recordamos que si tú quieres anunciarte, quieres ser nuestro patrocinador aquí en el programa, existen diversos presupuestos para ti, desde pequeños, altos, dependiendo de lo que quieras, tenemos todo eso accesible para que te anuncies, para que seas nuestro patrocinador aquí del programa, ¿eh? Y por supuesto, recordarles que estos programas se quedan grabados, tanto en Facebook como en YouTube, en Spotify, ahí los puedes ver la repetición de todos estos, que están todos grabados. Estamos en la 10ª temporada, recuérdalo. Gracias por seguirnos en todas las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, Spotify y por supuesto Twitter. El teléfono para de aquellos que nos quieran ser los patrocinadores, alguna pregunta, alguna duda, 5512 42 35 75. Mándanos tus preguntas. Gracias. Muy bien. Siguen llegando preguntas. Oye, George, otra pregunta. Dice, ¿cómo puede distinguir qué es el síndrome inflamatorio multisistémico? Esto que está, pues es tan preocupante ahorita en este momento, ¿no? Muchas mamás lo escuchan y piensan que su hijo le va a dar o no quieren que se contagien de COVID porque le tienen miedo a ese síndrome. Okay. Ese justamente fue algo que platicamos al principio, para que después lo chequen ahí con más calma. Que no lo habían visto. Estamos más justos de tiempo, pero justamente ese síndrome es una de las complicaciones que se está observando, sobre todo decíamos en niños que han sido COVID positivos. Ajá. Y que se puede presentar entre la semana a la 4ª semana post-COVID. Ajá, sí. Entonces por eso es bien importante ese seguimiento, decíamos al principio, con el médico para estar presente, ¿no? Y lo que se ha visto es en el que se puede presentar normalmente de los 5 años en adelante, ¿no? Ojo, no quiere decir que no se presente antes, pero sí. el grueso de lo que se ha visto ahorita se ha visto así, y puede presentar desde síntomas respiratorios, como los que hemos venido comentando, problemas gastrointestinales sobre todo, y sí se puede agregar náusea, vómito, dolor abdominal, ¿no? Y obviamente datos de respuesta inflamatoria que llamamos, ¿no? El niño puede empezar con frecuencias cardíacas muy elevadas, respiraciones muy agitadas, y es momento, o sea, cuando empecemos a ver algo así, acudir con nuestro médico para... O sea, es algo que puede llegar a un aspecto mayor, una falla orgánica múltiple. Exactamente, digamos. Es una de las complicaciones más severas que se ha visto en niños, lo que decíamos al principio, o sea, sí les da y hay que estar pendientes, y se puede escalar. Entonces, por eso es necesario tomarlo en cuenta y estarlo vigilando. Que termina en pulmón. Porque puede terminar en todo el cuerpo, ¿no? Y normalmente estos niños que decíamos al principio, puede ser entre un 4% a un 5.6 más o menos, que se pueden complicar bastante y requieren de una terapia intensiva. Generalmente en pediatría, en tu experiencia, ¿hasta qué edad lo turnan como
personajes que deben ser vistos por un especialista, un pediatra, ¿Hasta qué edad? Ya son adultos. Porque el concepto de aquí, la falla, bueno, este síndrome inflamatorio multisistémico, esto COVID, lo describen hasta los 17, 18 años. Normalmente, ¿A qué lo aludes? O sea, ¿hasta qué etapa? Mira, varía mucho ¿Te porque correspondería? cada pediatra se puede manejar Pediatra. distinto, entonces, incluso depende del hospital, hay hospitales, ¿no? Por ejemplo, que reciben hasta los 15 años, ¿no? Y a partir de los 15 años ya la siguiente ventanilla. Normalmente el pediatra los puede dar hasta los 17, a partir de los 18 que, ¿no? Legalmente ya son Exacto. mayores de edad, Sí, sí. pues ya buscan al internista, al médico, o sea, ya cambian ahí un Sí. poquitín, entonces es cuando cambian. O hay algunos que se pueden quedar todavía 18 y 19 y de repente se sienten cómodos, ¿no? La mayoría a partir de los 15 que dicen voy al pediatra les da pena. Entonces ya desde ahí generalmente se cambian un poquito, pero sí varía un poco. Ajá, de cada... Fíjate que hay varias preguntas y continuamos con ellas. Doctores, en niños autistas o con algún problema degenerativo, ¿hay maneras de evitar se enfermen de COVID? Bueno, yo no creo que sea la pregunta, ¿no? O sea, yo creo que evitar que se enfermen de COVID es igual que en toda la población. Pero sí, yo creo que este es el paréntesis que hacemos en estos niños autistas o con algún problema degenerativo. Yo creo que va más allá de saber si se puede evitar o no, sino más bien el manejo que tú le darías. Exacto, o sea, el riesgo como tal, por así decirlo, es igual al de toda la población, o sea, como cualquier otro niño. Muchas gracias. Pero finalmente hay que estar pendientes porque sí, se podría escalar más rápido, exacto, ¿no? O simplemente hay niños que de repente no muestran los mismos síntomas tan rápido, ¿no? Entonces se podría enmascarar un poco. O cursan asintomáticos, ¿no? O cursan asintomáticos. Ese es, yo creo que ahí el es enfoque de la pregunta, ¿no? Quizás no que si se pueden o no se pueden enfermar, sino cuál sería el mecanismo. Yo creo que ahí, Jaime, Jorge, compañeros, sería más que nada verificar qué hay a su alrededor, si ha habido casos a su alrededor y si hay reportes a su alrededor, hacer la prueba, ¿no? Preventiva, como curso asintomático en los infantes, hacer la prueba. Exactamente, que ahí es importante individualizar cada caso y hay momentos en los que sí se puede aplicar, claro, totalmente. Sería definitivamente. Doctores, ¿la ivermectina no tiene alguna reacción secundaria o alérgica? Si aparte toma mi hijo algún otro medicamento. Gracias, buen programa, Mariana. Normalmente no. Pues no. Digo, como todo medicamento puede causar efectos colaterales, pero ¿no? Algo grave como tal, pues hasta ahorita pero no. Es un fármaco que se conoce desde los 60s, prácticamente, se le alude desde los 60s. Se usa para piojitos, para parásitos, para lombrices, ascaris lumbricoides. ¿Sí? ¿No sabías? Para sarna, escabiasis. Aquí lo importante en algún momento será ver. Con razón se me quitaron. A todos esos pacientes que se los han dado en dosis mayores porque han cambiado las dosis, habría que ver, sería importante, ¿no? Entonces, dar un seguimiento para ver. Sería dar la dosis correcta, la dosis ponderal a cada persona, no habría problema, es muy benévola. Y hay desde el manejo continuo, que mucha gente lo ha llevado, porque además es un medicamento relativamente barato. Sí. Que eso y es muy accesible, ¿no? O sea, puedes llegar a la farmacia a pedir la ivermectina, aunque el farmacéutico se te quede viendo medio raro, ¿no? Ajá. Pero dice, bueno, te doy la ivermectina. Doctores, mencionan que tomando vitamina E sirve o funciona para subir nuestro sistema inmune. ¿Es cierto, Alex Beca? Digo, finalmente es un antioxidante, ¿no? Lo que hemos dicho, el hecho de que uno se vitamine, zinc, vitamina C, es bueno porque a tu organismo le va a ayudar, pero ojo, no es un tratamiento específico contra COVID. Son un coadyuvante para elevar la capacidad inmunológica. Son coadyuvante para elevar las defensas y al igual que la vitamina D, puede ayudar. la vitamina C. Pero al igual que hoy en día se habla mucho de estar bien hidratado, de llevar una dieta balanceada, incluso se está ocupando mucho la parte de meditación o yoga en estos tiempos ahorita, que incluso para embarazarse, hace rato iba a comentar y se me olvidó, que es algo que
que no sé si lo estén ocupando ahí con sus pacientes, pero se está recomendando mucho para las embarazadas, algo de meditación, de yoga para que estén más tranquilos y eso, ¿no? Entonces, es un yoga especial para las pacientes embarazadas. Uh-huh. Yo la recomiendo muchísimo, Sí. muchísimo. Sí. Vivir en paz te eleva la inmunidad. Bueno, esta es la siguiente pregunta. Y dormir. Algunas alternativas, fíjate, ya estás respondiendo la pregunta, Sí. y no la he hecho. Algunas alternativas que recomienden para fortalecer nuestro sistema inmunológico que sean más naturales. ¿Las hay? Pregunta Francisco. Entonces, ahora sí. La meditación, Uh-huh. ejercicios de relajación. Hoy en día, ya que está preguntando la persona, nosotros en el concepto de la medicina tradicional china estamos entrando muy fuerte en ese aspecto de como una medida precautoria, como una medida de prevención, en donde los estudios que se están corriendo se han dado cuenta y nos hemos dado cuenta que el potencial que tiene este tipo de medicina es activar precisamente el sistema inmunológico. Desde el punto de vista neuroendocrino, inmunológico. Entonces van de la mano. Entonces, si tú haces ejercicios de relajación, ejercicios de meditación, haces tuina, haces tai chi chuan y otras disciplinas, que por ahí hay bastantes, lo único que estás buscando precisamente es vivir en paz y elevar tu capacidad inmunológica, porque se puede. Sí, 100%. Y bueno, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, ¿no? El número 1, all you need is love, ¿no? O sea, lo que necesitas es amor. Lo que necesitas es amor. El mundo se mueve con amor. Sí, ese es 1. Y 2, dormir bien. Uh-huh. Hidratarse bien. Hidratarse bien, o sea, se oye muy trillado, ¿no? Come frutas y verduras. Pero es cierto, o sea, una buena alimentación, un buen ejercicio, o sea, ejercitarse. Y yo creo que algo que no lo podemos medir es una buena actitud. Actitud. Sí, la actitud hacia la vida, hacia los problemas. Todo el mundo tiene problemas. El acompañamiento. Estar acompañado. Que decía. El acompañamiento es importante. Gremlin, sí, decía de la muy importante, ¿no? O sea, que la gente tenga acompañamiento familiar a sus problemas para la resolución emocional, para la cuestión de la resiliencia. De lo que has vivido, llevarlo a... Sí, o sea, para evitar el estrés, la depresión, es muy importante. Sí. Y sobre todo, un buen sueño. Fortalece tu alma, tu mente, buen sueño, porque tu cuerpo. La gente deja de dormir. ¿Sí? Acabo de ver a un niño que dicen los papás, es que se queda jugando y se duerme a las 4 o 5 de la mañana y después empiezan sus clases, no se quiere despertar. Le dije, pues es que quítenle el telefonito, apáguenle la cambió su ciclo circadiano. Entonces, porque ni cumple con la escuela, ni cumple con las reglas de la casa. Claro. Entonces hay distensión familiar, el niño trae una neurodermatitis tremenda, trae problemas ahí muy importante porque no está durmiendo y no está teniendo un buen ciclo, y el sueño es tan importante. No, y ahorita que dices, es muy importante irse a la cama sin estos aparatos. Claro. Sobre todo los niños. No veas estos aparatos de noche, guárdalos. No, tiene que ver con ondas alfa y... Con todo el cerebro se activa en cuanto empiezas a ver a la medianoche y a checar 2 o 3 mensajes, o sea, luz azul. Ya no descansas igual porque justamente, ¿no? Ahora, lo que hablábamos también en los otros programas, ¿no? La ansiedad es bien importante, muy importante. La crisis de ansiedad, la crisis de pánico, la actitud que habías marcado hace un momento, pero sobre todo que te des cuenta que no tienes problemas para iniciar el sueño, que no tengas despertares frecuentes, que tengas al día siguiente un sueño reparador. Porque si amaneces cansado, con pesadez, con cefalea, dolor de cabeza,
inquieto, tembloroso, con boca seca, ojos rojos, irritados, lloroso, con vértigo, con mareo, o fácilmente te puedes enojar, son datos que no dormiste bien, que no descansaste bien, irritabilidad. Entonces, todos esos procesos, precisamente trabajarlos y evitar los conflictos. Ahora, el estrés oxida. Y bueno, pues Es oxidante. exactamente. Obviamente lo podemos compensar con antioxidantes como vitamina E, zinc, Melatonina. vitamina D, melatonina para poder dormir, etcétera, etcétera. Regular. Pero si nosotros podemos atacar el estrés directamente, pues tenemos la mitad de la batalla ganada. Sí, la clave está en ser seres humanos y manejar el amor. Nos saluda el doctor Emanuel Gómez, ortopedista y traumatólogo, gran amigo de nosotros que ha estado con nosotros. Saludos, Emanuel. Y nos habla aquí, bueno, pues de la vitamina D, del triptofano. Me acuerdo de un libro que se llama El Triptofanito, que habla y mencionábamos que la leche tiene gran cantidad de aminoácido esencial, que por eso los niños cuando les das su lechita se quedan dormiditos. O sea, si es verdad, tu lechita y a dormir. Sí, Entonces, ¿es real? Bueno, aquí está el pediatra y verdad que es cierto eso, ¿no? Bueno, yo no Saludos, Emanuel Martinoli. y Anet Gil. Por eso Creo que de somos de pecho. rodearse de gente positiva y que comparta contigo en todo momento, vincularse con diferentes personas, porque a veces los amigos están más cerca que la familia. ¿Es cierto eso? Y Bárbara Ramírez, saludos a todos los doctores que integran la mesa. Es que es bien importante la buena relación. Mamilú Zamora, saludos a todos. Y bueno, pues Rosy Torres saluda al doctor Fernando Castillo, Luisa Gracias. Ramírez. Y hay muchos saludos de mucha gente y felicitan al doctor Jorge Castro porque es muy interesante y sobre todo vincularse. La gente no debe estar sola, debe de compartir, debe de acompañarse y deben de controlar mucho a los hijos, no soltar de más los aparatos, los teléfonos, las tablets. Deben de darle cierto tiempo, lo decía Miguel Ángel de León, que tiene varias clínicas de terapia conductual y de todo, de terapia psicológica, que debe de haber un control sobre esto, porque sí hace daño. Pues sí, hay que poner límites, ¿no? Sí, nosotros es muy importante. Cuando nos toca comer con los nietos y con la familia, tenemos una canastita y les digo a los nietos que ya tienen sus tablets y eso, pongan sus tabletitas en la canastita o su teléfono a los hijos. Prohibido que estén con sus. Vamos a convivir como familia, porque mi esposa, que en paz descanse, decía, o comemos o cada quien se distiende como familia. Sí. Entonces vamos a dialogar. Y hay un restaurante aquí cerca que se llama Los Panchos, que dice, aquí tenemos wifi, pero mejor platiquen. Claro, Y es claro. bien cierto eso, ¿no? Lo que decíamos, creo que esto va a ayudar a que la crianza en general tome más fuerza, ¿no? Porque es importante, decíamos, validar las emociones de los niños. O sea, estamos teniendo mucho problema de extensión familiar precisamente porque los niños no saben cómo manejar esto. Claro. Si uno nos cuesta trabajo, pues ellos más. Entonces tenemos que ver la manera de validar esas emociones para que poco a poquito, pues, podamos sanar todos y salir adelante. Y ya tenemos las últimas preguntas. Fíjate que Marisol nos dice que los niños, como los animales en casa, han estado sin salir. Los niños pueden tener ansiedad. Totalmente. Nos dice Marisol, los niños obesos tienen los mismos riesgos que un adulto. Claro. Pregunta Miguel.
Y por último, pues, que ya estamos en Sí. tiempo, podían dar saludos del doctor, tus datos para el panel. Y Ya muchas los subieron. gracias, ya lo subieron. Saludos de Ana Belén. Están preguntando por los datos de nosotros, del doctor Fernando Castillo, del doctor Cleman, doctor Canales, Lo están doctor pasando Rojas. ahí en la Entonces eso cintilla es de justo abajo. lo que les quiero decir, que están ahí abajo en el banner y todo el tiempo se están pasando, ¿eh? Excelente. Gracias. Pues ya, los 11. Dice Manuel Gómez que hay que ir a los Panchos por unos tacazos. Ah, eso sí, ¿verdad? Sí, están muy buenos A ahí. lo mejor se tiene que retirar el doc. Sí. Está bien cerradito de tiempo. ¿No? Sí, estás muy cerrado. La verdad es que Ah, no, estamos bien. O algo que gustes agregar, algo que gustes, algo este, importante cierre. que consideres. Pues digo, antes que nada agradecerles la invitación, ¿eh? La verdad es que La pasamos bien. estuvo muy muy padre, espero no sea la última, ¿no? Claro que sí. Gabriel, Fer, Jaime y Roberto, muchísimas gracias a Gracias. todos los radioescuchas que están ahí y gracias por participar con sus preguntas que son muy importantes. Decíamos cualquier cosa que se ofrezca, si hay algo que no alcanzaron a ver, pueden regresarlo, queda guardado, ¿no? Tocamos casi todos los temas, si hay algo en específico me pueden contactar directamente en el Instagram y con mucho gusto. Y pues bueno, creo que para cerrar, pues lo que decíamos, ¿no? Tiene que prevalecer la parte familiar y la parte del amor, que es muy importante. El hecho de que la familia tome pues más fuerza siempre ha sido importante, pero creo que en el paso de los años de repente nos hemos ido perdiendo ahí un poquito, entonces creo que es momento de reencontrar ese núcleo familiar y lo que decíamos, tratar de cambiar todas esas dinámicas que a lo mejor no estaban funcionando y que hoy en día tenemos la oportunidad, dada la pandemia, y hay que siempre buscar la parte buena, lo que decías de la resiliencia, que es bien importante, ¿no? ¿Qué me puede funcionar? Porque la realidad es que ya no va a ser igual. La persona que espere regresar a como antes, eso pues ya queda obsoleto ahorita. Sobre todo en el próximo año seguramente irá muy igual y habrá que ver incluso en los hospitales si en algún momento quitan, por ejemplo, ¿no? Los cubrebocas ya de entrada, ¿no? Antes era así como que nada más en las terapias, en áreas, y ahora seguramente. Entonces, todos esos cambios que han hecho que nos vayamos modificando, pues tenemos que... Como la tenemos que cultura ir haciendo. japonesa, ¿no? Sí. Allá tienen sus cubrebocas desde siempre, ¿no? Exactamente. Es parte de su Entonces, cultura. es parte de la atuendo, cultura y es algo que tenemos que sumar Exacto. a lo que llevamos día a día. Modificar. O sea, Les diría yo nada más a las mamás que estén embarazadas, pues que estén tranquilas, que tengan su seguimiento con su ginecólogo, eso es fundamental, Así ¿no? Eso es lo que puede hacer una diferencia entre ir mes con mes a no ir. De repente existe ese miedo de no querer salir, pero es importante cuando se trata de una consulta, ¿no? En caso de los niños, los esquemas de vacunación hay que tratar de que no se desfasen mucho. Se entiende que papás de repente se quieren esperar un poco, pero no tanto, porque ahorita pues ya vamos a llevar un año y de repente me han llegado niños que en los últimos 6-8 meses no les ha tocado una sola vacuna, entonces también es Hay que tener importante mucho esa, cuidado. esa Jorge, parte. 100%. Mi última pregunta sería esta. ¿Qué recomendación le podrías dar a las madres en un momento determinado que lo tomen parte de la vida, que se programen? Digo, mi bebé o mi niño o mi hijo ahorita no presenta ninguna situación. ¿Qué les podrías decir? ¿Cada cuándo deberían de acudir con su pediatra, con su médico tratante, los bebés, los niños? Mira, habitualmente las recomendaciones en el primer año es una visita al mes, justamente para ver toda la parte de peso, talla y neurodesarrollo, ¿no? En general para ir viendo cómo van y se va viendo también la parte de vacunas. Entre el año y los 2 años habitualmente es cada 3 meses, ¿no? Cada 3, cada 4 puede ser. Y ya a partir de los 2 años pues ya sea una vez al año, entonces en general pues ya se espacian mucho más. Yo creo que la parte medular ahí sería el primer año, pues también para que ellos entiendan. Muchos pediatras, por ejemplo, en cada consulta les damos algunos tips, les damos algunos ejercicios incluso para estimulación, entonces Claro, eso favorece a que ellos buenísimo. sepan cómo, qué tienen que ir esperando y qué tienen que ir haciendo, ¿no? Con cada mes que van avanzando, por eso el primer año es muy, muy importante. Nos está comentando la producción que la siguiente semana estará con nosotros la doctora Canché hablando de obesidad y COVID. Y dentro de 2 jueves el doctor Cleman nos hablará de cáncer cervicuterino. Interesantísimos programas, pues para que lo vayan compartiendo, estén aquí con nosotros y pues síganos a través de las redes sociales. Activa esa campanita. y a ver si Emanuel Gómez Sí, nos cierto. hace favor de venir con fractura de cadera
¿A los Panchos o Oye, o aquí? y de aquí a los Panchos. ¿Ya oíste, Manuel? Emanuel. Entonces dice que sí estamos va a venir. invitando. Sí, Entonces sí que viene. Pues es Perfecto, nuestro entonces lo vamos programando. ¿Fractura de Ajá. cadera, Fractura de dijiste? cadera. Sí, ¿no? Ok, excelente. Claro que Yo sí. te echo un grito. Sí, él es muy bueno. Es un ortopedista que estuvo en la Endoclinic de Alemania. Sí, 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 cómo Muy no. buen ortopedista. Siempre, a ver, sí lo conoces, ¿no? Es de aquí, Sí, el sí, doctor. sí. Ah, perfecto, pues muy bien. Sí, pues ya se acabó Pues el muchas programa. gracias. Muchas Muy gracias, rápido. George, a nuestro amigo Jorge Castro Pineda, Muchas gracias. pediatra e infectólogo, que nos hizo el favor de estar con nosotros y con la puerta abierta para que vuelva a estar con otro tema importante Por supuesto que sí. de desarrollo de los niños, que son temas por demás importantes. A todos mis compañeros que me hicieron favor de acompañarnos aquí con la conducción del programa, a la gente que nos hace el favor de producirnos, a Sai, a Jesús, a Rita, a Yanis y al bebé, ahí está. y a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos. Que tengan un excelente día y un mejor fin de semana. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias. Me gustaría tomarme unos minutos para hacer énfasis en lo importante que es mantener un peso saludable, ya que, como nos lo ha confirmado la pandemia, aquellas personas con sobrepeso u obesidad siempre estarán más expuestas a cualquier tipo de enfermedad. Es por ello que es importante recordar que nunca es tarde para mejorar nuestros hábitos alimenticios y podemos empezar con pequeños cambios que traerán grandes diferencias en nuestro organismo y nuestra vida, como los que ofrece Nútrete. Nútrete es un proyecto que 2 maestras en nutrición han impulsado, facilitando sus diferentes productos para que cualquier persona que quiera cambiar su vida los pueda adquirir. Te invitamos a conocerlos. Visita sus diferentes redes sociales: Instagram, @Nutret_MX, Facebook, @NutreteCDMX, o al teléfono 55 62 16 65 20. Nútrete y cambiará tu vida. ¿Quieres empezar a comer saludable? En Nútrete nos encargamos de revisar la lista de ingredientes e información nutrimental de cada producto que tenemos para garantizar que realmente sean saludables. Contamos con diferentes productos como productos keto, suplementos, vitaminas, minerales y un sinfín de productos para complementar tu alimentación. Encuentra todo nuestro catálogo en Instagram como Nutret_MX o por Facebook en NutretCDMX. Para más información, al WhatsApp 55 62 16 65 20. Nútrete y cambiará tu vida.